eran literalmente edificios que subían y bajaban de letras y números y mares de letras y números. Sí. Nada que uno... Yo buscaba palabras, Claro. hacía el esfuerzo de tratar de interpretar el mensaje, de ver qué me están diciendo, nada. Claro. Era como una Matrix de letras y números y códigos, no era nada. Sí. Saliendo de ahí, este muchacho, no conforme con su experiencia, que ya había habitado todo lo posible, Sí. me dice, Gas, hay un retiro donde van a dar bufo. ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué es? Es el psicodélico más fuerte del planeta. Y DMT. Vos querés que yo vaya, o sea, no me hizo nada la psilocibina, no me hizo nada la ayahuasca, vos querés que vaya a fumar bufo. No, además, pará, quiero aclarar esto. Vos no habías hecho nada de alucinógenos antes. O sea, fue como que, no sé, en 2 meses. En 2 meses. En 2 meses pasé de la psilocibina, la Claro. ayahuasca, el DMT, el DMT, el cambó y el bufo. No. El curso intensivo hiciste. Sí, claro, No, yo fue una locura. hice el intensivo. Sí. Entonces me dijo la misma, acompañame, yo te invito, vos solo acompañame. Gracias, Gas y Marce, por estar acá conmigo hoy en el living de mi casa, haciendo algo distinto, que es tener este episodio de forma presencial. 2 amigos que no nos juntamos nunca, pero tuvimos que buscar la excusa del podcast para poder juntarnos y hablar sobre lo que nos fascina hablar, que es todo este mundo de conciencia. Gracias a vos por la invitación. Tal cual, muchas gracias. Además, lo bueno de tenerlos ustedes hoy es que en los otros episodios yo estuve abarcando mucho lo que se llama multidimensionalidad del ser, que es todas esas experiencias en otros planos que a las personas que están en un proceso de despertar obtienen y llegan. Y en realidad la conciencia, y se llama Consciousness Podcast, también tiene que ver con no estar en contacto a veces con todos esos planos, estar, como decía Gastón hoy, ser más terrícolas. Este podcast es de 3 terrícolas que sí, no voy a negar, hay una parte de contactar con otros planos que vamos a estar hablando, pero que también tiene mucho más que ver tiene que ver con las cosas de esta dimensión, de esta 3D y cómo podemos ser conscientes y cómo somos conscientes y cómo fue el camino de cada uno viviendo nuestra vida sin esas experiencias locas. Por lo menos al principio podemos abarcar ese lado. ¿Te parece? Sí. Si bien venimos de lugares diferentes y experiencias distintas, compartimos todo y nos entendemos mucho. A eso que decís, de mi lado lo que te puedo contar es que seguramente la gente común se va a sentir más identificada que escuchar a gente que está conectando con un wifi tan amplio del otro lado. No quita eso de que de mi parte esté en el prólogo de esa búsqueda, porque en realidad es hacia donde estoy desarrollando mi trabajo y es mi interés en la vida. Entonces, yo lo voy a contar desde ese lugar, desde la experiencia de lo que es iniciarse en eso. Sí, me parece bien. Entonces, empecemos a hablar un poco de conciencia, tratando de entender qué es conciencia para nosotros, ¿no? Porque en realidad tiene como... A mí me gustaría a veces que conciencia tuviera una aplicación, o sea, el despertar de conciencia tuviera otro nombre. Porque conciencia muchas veces se me mezcla con la conciencia general que tenemos, que en realidad somos conciencia antes que nada. El otro día anteayer escuchaba a un neurocirujano que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Tuvo 7 días en un coma terrible con el cerebro, una meningitis que el cerebro lo tenía casi anulado. Y él, que creía que el cerebro era el que generaba la conciencia de darte cuenta que estás acá y ahora, todo eso era el cerebro, se dio cuenta, y después él escribió un libro, bestseller, y bueno, muy famoso, y las charlas están, la verdad que la charla la recomiendo, están en YouTube, alucinantes, y se dio cuenta, entre otras cosas cuenta, lo que fue ese viaje hermoso que tuvo, ese contacto, que no voy a entrar ahí, pero se dio cuenta de que somos conciencia sin el cerebro, o sea, somos conciencia antes que nada. Entonces, a mí a veces con esto de estar en conciencia, en realidad estamos todos en conciencia, porque somos todos conscientes, ¿no?
Entonces me gustaría que el despertar de conciencia, capaz a veces me gustaría hasta que tuviera otro nombre, ¿viste? Para no confundir, porque es otra cosa, me parece, el despertar de conciencia, creo yo. ¿Qué es conciencia para nosotros? ¿Querés iniciar vos? Bueno, Es amplio. sí. Amplio, sí. Sí. Empecé. No, y a veces capaz que de persona a persona tiene sus variaciones. Yo, por lo menos de mi lado, yo creo que ese despertar de conciencia, yo lo asocio mucho al desarrollo interno de la persona a través del tiempo, donde cada vez vos te vas conectando un poco más con esa esencia de tu ser original, por llamarlo de alguna manera, y donde ciertos trabajos que uno puede realizar acá, internos, te van como conectando con eso. Y es como ir al gimnasio. Para mí es como, cuanto más entrenás toda esa parte, esa conexión se vuelve más fluida, queda más amplia, y bueno, ahí empiezan a suceder cosas donde uno abre la mente por momentos, en esa apertura de conciencia, Sí. y ve otras cosas que después, bueno, vuelve y es como pasar a través de un embudo, porque acá en lo más terrenal somos como una gotita de lo que en realidad somos realmente. Para mí va por ese lado. Sí, creo que Marcelo podría aportar muchísimo contando la experiencia que vos tenés en los estados de meditación, que es algo bastante atípico y él viene desarrollando hace 20 años esa práctica. Desde mi lugar, si tuviera que responder eso, es que justamente tiene que ver con mi despertar, que fue a través de un libro de Edgar Tolle, que se llama Un despertar al propósito de su vida, y lo que el libro busca es que las personas se den cuenta de la existencia del ego. Entonces, no sé si es la mejor forma de definir algo, ir por su opuesto, pero creo que es una forma de entenderlo, porque es tan amplio la conciencia que podríamos delimitarla por lo menos a lo que no es, como para entender qué es. Sí. La interpretación del ego hace que vos puedas tomar contacto con una realidad que hasta ese momento vivís en una mentira, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno se identifica con el ego y no se da cuenta que hay un observador que puede identificar eso, que no sos, y ahí vivís en un engaño, porque vivís en un estado de reacción, que es el estado de reacción que el ego te obliga a operar por una sumatoria de experiencias que lo construyeron. Sí. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Creo que lo puede entender alguien que sepa de lo que estoy hablando. Lo que vos decís es que el despertar tiene mucho que ver con darte cuenta de que hay una figura que se llama ego. Ah, claro, yo estoy convencido de eso. De hecho, esto la que de alguna manera quizás en muchos casos, capaz que en otros no, pero no es la que te impide a veces ser tu esencia, o sea, despertar. No despertar, a ver, me voy a ordenar un poquito. Sí. En mi caso fue mi despertar. Y lo he leído de otros autores decir que el gran despertar es la identificación del ego. Yo estoy de acuerdo con eso porque fue mi experiencia. Sí. No entiendo cómo sería posible que un ser humano pueda darse cuenta que es una esencia superior a la mente si no se da cuenta que tiene tal cosa. Sí. Que esa voz de la cabeza es algo que es inferior a su potencial mayor. Sí. Que eso es una herramienta, podríamos decirle, que la mente es una herramienta. Y que yo lo defino, y esto es propio, sí. Que el ego es un programa que está dentro de la mente, porque la mente es una herramienta ubicada en el cerebro para los científicos, para mí no importa dónde está. Sí. Pero el ego es un programa que se construye en base a las experiencias que tenemos desde previo al nacimiento, desde la concepción. Sí. Se configura hasta los 7 años de edad y después se toma fuerza en la etapa adolescente, te volvés adulto y crees que sos eso. Pero detrás de eso hay una esencia mayor que esa es tu conciencia. Poder observar eso te permite entender de qué se trata. Entiendo. Sí. Eso es de la manera que yo llegué a lo que considero un despertar. Un despertar inicial, porque el despertar de conciencia también entiendo que son escalones. Y uno va a ir despertando en diferentes campos de la vida. Capaz que despertás primero en esto, pero bueno, todavía laboralmente no te das cuenta de un montón de cosas, lo cual te tiene limitado, o a nivel de vínculos con tus parejas, o a nivel de lo que fuera. El ser humano se proyecta todas estas cosas que tiene que trabajar en grandes campos. El trabajo, el dinero, las relaciones, la salud.
no sé si hay alguno más tan fuerte como esos, pero creo que en esos grandes campos es donde se manifiestan todas las cosas que vos que tenés que trabajar del ego, no de la conciencia. Sí, te entiendo. No sé si me pude explicar No, ahí, pero... No, estaba pensando que un poco en lo que fue mi despertar de mi camino de conciencia, y ya aprovecho para contar un poco de cómo nosotros estamos acá, o sea, cómo nos conocimos. Uh-huh. Se dio, en mi caso fue un poco, entrar en conciencia fue entrar con la meditación. Hice un cursito chico de 4 días de meditación. En ese momento yo estaba entrenando con Gastón, que es profesor, trainer de educación física. Uh-huh. Que no te voy a limitar a eso porque para mí, y vos lo sabés, sos mucho más. Me encanta lo que haces y sos excelente en lo que haces. Pero bueno, estuvo buenísimo. Para mí fue una etapa como, viste, todas esas cosas como que es como un puzzle que se va armando y que vos ni siquiera sos consciente de eso. Pero en ese momento yo estaba haciendo gimnasia contigo, entrenando contigo, y teníamos unas charlas alucinantes. Era música, una buena música, para mí es muy buen DJ. Y unas charlas alucinantes que tenían mucho que ver con el camino que estamos haciendo los dos. Y yo creo, no sé cuándo leíste vos ese libro. Esto fue hace más o menos, ¿hace cuántos años fue que empezamos a entrenar? No soy muy bueno para eso. No, yo tampoco, pero ¿qué? ¿4 años? Ponele. Fue antes de la pandemia, seguro. No, claro, mucho 3 antes. años. No, Más. La pandemia pasó hace 2, fueron 2 años de pandemia, hace como 6 años, papá. 6 años también. Sí. Obviamente al principio capaz que no hablábamos tanto de estos temas, no sé. Porque yo empecé con esto de la meditación más o menos en 2020, 2021. Y ahí fue como lo que yo por lo menos considero fue como el paso. Pero claro, se estaba dando un contexto en el cual yo 2 veces por semana, no sé cuánto entrenábamos, ya tenía alguien con quien hablar y empezábamos a hablar de estas cosas. Y además, Gastón fue quien hizo de mi cuidador en la primera experiencia que tuve de hongos. Qué locura. Claro, ¿te acordás? Que bueno, no puedo decir dónde fue, porque me van a matar en la oficina. Pero bueno, y la verdad que nada, sos una persona muy importante en este camino. Pero lo interesante además de esto es que cuando yo entraba a hacer gimnasia con Gastón, que hacíamos ahí en la plaza, el que se iba, el único que se iba era Marce. Claro. Muchas veces. Y a veces Gastón me contaba un poco lo que eran las charlas con Marce. Y ¿sabes qué, Marce? Indirectamente, no solamente ayudaste a dar más caminos, directamente te digo a Gastón, indirectamente me ayudaste a mí. Porque de hecho, si yo estaba ese día que hicimos mi primera ingesta de hongos, que lo hice obviamente de una forma terapéutica y vamos a hablar un poco de eso del fungi, que es todo un mundo y aparte de Marce sabe un montón. Fue gracias a vos, aunque capaz que yo ahí vos ni había hablado contigo todavía en ese momento, ¿entendés? Pero ya tu influencia, tu luz ya estaba contagiando, ¿entendés? Es increíble eso, ¿no? Como en realidad tenés impacto en otras personas y no tenés ni cuenta, ¿sabes? Ni cuenta te das. Pero bueno, me interesa también que sepan quién es Marce, quién es Gas. Marce, vos tenés un background muy interesante me refiero, tenés todos backgrounds interesantes, de historia de vida y todo, pero sin entrar en el tema académico, de qué estudiaste, qué haces de tu vida. ¿De qué se dedica Marce? Empecemos por ahí. Bien, bueno, hoy en día mi fuente laboral, si se quiere, es ingeniería de software. Sí. Y no estudié nada a nivel terciario, universitario, fue todo autodidacta. Arranqué en el 2012 y bueno, y sigo por ahí, por ese camino. Hoy ya con una transición hacia otra área que nada que ver, que es más del lado creativo, más del lado artístico. Pero antes, cuando teníamos esas 4 o 5 años,
¿Vos estudiabas algo de biología o algo de eso o no? ¿Nunca Estudié un tiempo biotecnología. Biotecnología. Ahí está. Sí. Ingeniería en biotecnología, Sí. estudié un tiempo. Y bueno, la vida como me fue llevando. Mi perfil es muy de... Mis tiempos para estudiar, para aprender las cosas son muy particulares. Como que sentarme en un lugar a aprender me cuesta un poco. Sí. Me resulta mucho mejor hacerlo como a mis tiempos, a mi manera. Y bueno, al final, pues, entre diferentes prioridades, no continué biotecnología, pero siempre ha estado en la vuelta. Sí, siempre tuve una vuelta. Que fue lo que te hizo, de alguna manera, el approach al fungi. Creo que eso te debe haber ayudado mucho, ¿no? A Sí, entenderlo. Fuiste un estudioso del tema. Sí, había muchos docentes también que estaban en el tema. Yo me acuerdo que los docentes que tenía eran doctores en bioquímica, gente súper formada. Yo me acuerdo que tenía una discusión sobre cómo hacer crecer los córdiceps, que es re difícil, es un tipo de hongo que tiene propiedades como que te da como energía, genera más ATP en la sangre, más oxígeno en la sangre, más energía. Y les costaba muchísimo, justo ese hongo no lo lograban cultivar de forma como ni en laboratorio, ni casera, ni nada. Yo me acuerdo que me puse a estudiar todo lo que encontré y terminé creando en casa, en una carpita de 1 metro cuadrado. Hice como 1,5 kilos de Cordyceps. No podía creer. No podía creer. Después de ensayo y error, ¿no? Sí, obvio. ¿Y vos vas, a qué te dedicás? Si bien es... Bueno, mi presentación no sé si viene... No tiene mucho que ver con esto. O sea, estuve estudiando años de arquitectura, me formé por hobby en el ámbito del fitness y terminé haciendo la carrera de educación física. Es algo que me gusta. Hoy descubro, para la gente que entienda de lo que es el eneatipo, el eneagrama, porque soy 2, entonces tiene que ver con la ayuda al otro. Los terapeutas generalmente son 2. Claro. Y lo que quizás más adelante te terminemos comentando, esto que te decíamos fuera de la grabación, es que los 2 estamos en un camino semejante, él te lo acaba de decir, hacia lo creativo. Lo mío es hacia las terapias. Okay. Y la terapia gestáltica es la que estoy haciendo y me resulta muy reveladora. Me está haciendo tomar contacto con muchas realidades y verdades muy internas mías. Entre esas verdades tomo contacto con lo de mudarme, de casa, de ciudad, de todo, de trabajo, de todo. Y bueno, he experimentado en este proceso de eso que te conté, desde ese libro que me hizo tomar contacto con una verdad que estuve buscando toda mi vida, y en ese libro estaban casi todas las respuestas que yo estaba buscando, porque en definitiva todos los problemas del ser humano radican en el ego. Yo lo diría, esa premisa la afirmaría de esa manera. Obviamente, conocer esa verdad no te cambia la realidad. Conocer esa verdad te da una apertura a trabajar en esas cosas que te estás dando cuenta, y cada vez vas tomando más contacto con eso. Eso me llevó a experimentar muchas terapias. Y cada terapia que hacía me daba cuenta de que miraba con ojos de admiración a la persona que la estaba dando. Claro, en ese momento para mí era natural, pero cuando tomé ayahuasca quería ser el que me da el facilitador de ayahuasca. Cuando hice lo del bufo, el del bufo. Cuando hice constelaciones, el de constelaciones. Cuando hice el registro, decir. Claro, el mensaje era enorme. Yo no lo estaba tomando, porque el ego no te dice, no, estamos seguros así, quedémonos con esto. Y una de las cosas que tomé contacto en terapia fue darme cuenta de que, claro, todo eso que veo con admiración es porque es lo que estoy llamado a hacer. Entonces, bueno, lo de los registros, hice el curso. Ahí es donde me siento un terrícola, porque bueno, estoy en esto de confiar, de tener fe y de desarrollar esa habilidad que todos podemos. La información me llega. De conectar con otros planos. Sí, es que conectás, es lo que te decía antes también. Claro, a mí me llegan muchas confirmaciones. Capaz no como las personas que nosotros conocemos, que bueno, es como una antena esta que está en el desierto, ¿no? Pero sí que me llegan. Me inicié en Reiki no con él, con la pareja de él, que son maestros de Reiki. Ahora estamos haciendo otro curso que
tiene un nombre muy particular, a mí me encanta, se llama psicomagia y psicochamanismo. Lindo. Tiene que ver todo con los rituales, la Sí. magia son esos, rituales, el chamanismo lo mismo. ¿Dónde hacen eso? Con Sabrina, no sé cómo, es alguien que está formada con gente... ¿Desde acá de Uruguay? Sí, Sí. sí, justo me olvido siempre a la persona que ella menciona que fue su maestro, que es alguien que estuvo muy... El hijo de Jodorowsky. Es, Sí. viene de la escuela de él y está muy bueno lo que estamos viviendo ahí. Y bueno, y para mí es seguir en ese camino, o sea, Sí. esa es mi historia. Está bien. Y en esto de darse cuenta del ego y poder sobrepasarlo para poder manifestar tu esencia, o por lo menos entenderlo para vos sacarlo del lado para poder manifestar tu esencia, ¿creen que eso genera como un impacto en la persona de sentirse mejor, de sentirse más llena, de sentirse con más, no sé si la palabra es compasión o empatía, de entender las cosas que pasan alrededor tuyo, a las personas que te rodean, a las cosas que suceden a nivel del mundo? ¿Hay un efecto de eso o no sienten que hay o es más algo Personal. personal? O sea, ¿tiene un impacto a nivel global que la gente entre en este despertar? Mi respuesta a eso es que en realidad es la única forma. Es lo único. La única forma que vos tenés de cambiar el mundo es transformándote, porque vos no tenés alcance hacia afuera. La única forma de cambiar el mundo es inspirando. Sí. O sea, vos no podés ir a imponerle a otro lo que para vos es, porque Sí. cada uno tiene su propia visión de la vida, cada cual tiene sus lentes de lo que considera bien o mal. Pero si vos cambiás y los de tu alrededor te ven mucho mejor, seguramente empiecen a encontrar inspiración en esos cambios que vos tenés. Por eso dicen que si querés mejorar el mundo, ocupate de limpiar tu chacrita. Sí. Eso se refiere a que te ocupes de tu propia vida y que seguro eso va a generar impacto en todos. Yo lo único que, y termino con esto, capaz lo diría de otra manera, no es trascender el ego, porque el ego siempre va a estar. Lo que uno hace cuando hace terapia y trabaja en esto es disolver la fortaleza del ego. Claro, disolver la fortaleza. Pero el ego siempre está. Perfecto. Y uno vive a través de ese programa. Sí. Y lo del eneagrama te lo explica, porque vos depende las experiencias que tuviste, a diferencia del horóscopo, que depende de dónde naciste y cuándo. Esto depende de las experiencias que tuviste y la herida que más te marcó en la infancia. Vos vas a tener una forma de comportarte ante la vida y ante todas las circunstancias de la vida, que te van a mostrar esa herida que es la trascendental, Sí. pero también tenés todas las demás. O sea, todos vivimos humillación en cierto grado, todos vivimos rechazo en cierto grado, todos vivimos abandono en cierto grado. Las 5 heridas siempre están, pero hay una que es la que te marca. Trabajar en eso va a ser como tu llamado, ¿no? El trabajar puntualmente en la tuya, en la que te tocó. Esa sería mi respuesta. Concuerdo totalmente, sí. Sin duda que cuando uno se trabaja a sí mismo, como que se convierte en esa antenita que emana esta frecuencia que ayuda al resto, sea de forma visible o invisible, y la manera en la que después todos los seres humanos vamos subiendo, van cambiando algunos y de a poquito va cambiando esa frecuencia. Sí, y yo a eso te agregaría, él y yo en eso somos muy diferentes, ¿no? Justamente por el eneatipo que nos define. Sí. Pero él para mí es la mayor inspiración que yo tengo en mi vida con respecto a esto. Sí. Y no porque él me haya traído las cosas con deseo de que ni que las haga ni que me transforme. Sí. Simplemente a través de su relato y de sus experiencias, a mí me generó siempre mucha atracción, interés y curiosidad. Sí. Desde mi lado, ¿no? Esa es mi historia. Y Marcelo para mí es un faro, porque me ha traído la experiencia de conocer los alucinógenos, Sí. me ha traído la experiencia de conocer la meditación, me ha traído la experiencia de conocer terapias, como no sé, como las cosas que hace y le podés preguntar de los baños de inmersión, yo no lo he hecho. Sí. Y así como eso, este muchacho nunca le traje algo, yo en estos 2 años que empecé a descubrir, a veces venía, vos Marce, mirá lo que... Sí, ya sé. Sí, pero no, ¿conoces todo? Sí. ¿Cómo conoces todo? Bueno, hace 20 años que está en esto. Sí, vamos a ir a toda esa experiencia tuya, seguro, Marce. Pero quiero antes hablar un poco
de seguir hablando un poco de conciencia, de qué significa. Yo lo que siento es que este despertar de conciencia que cada uno, igual concuerdo con ustedes, está teniendo, es lo que se necesita, es el único camino para poder tener un efecto global a nivel de sociedad. Porque yo lo hacía en la pregunta, pero yo hacía la pregunta, pero en realidad es lo que yo siento, es que, por lo menos yo lo que me empecé a dar cuenta es que soy mucho más empático con la otra persona. Puedo entender las acciones de la otra persona. Y te digo hasta niveles que a veces para ciertas personas les puede resultar polémico. Sí, claro. ¿No? O sea, y yo creo que en esa empatía, y acá también es algo muy característico y algo que se habla mucho en el despertar de conciencia, es sentir ese amor incondicional, ¿no? Y ese amor incondicional, que no quiere decir, ese amor incondicional quiere decir que pase lo que sea, Y lo aceptes. que aceptes todo, claro. Porque en realidad también por otro lado está el amor hacia vos mismo, ¿no? Claro. Y a veces no es tipo, bueno, pasame por arriba, ¿no? Porque también te amás a vos mismo y es importante que te dejes amarte a vos mismo, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que en la medida que podamos sentir eso, yo siento realmente que es el camino para poder, no te digo ni siquiera que deje de haber conflictos globales, los van a haber, pero desde otro lado, ¿entendés? Sí. De cambiarnos como sociedad y de que haya diferencias de opiniones. Mirá, no sé ni siquiera que deje de haber guerras, pero capaz que sí, pero si hay, es desde otro lado, ¿entendés? Es algo que nos falta, que es ponernos a entender a la otra persona, pero no solo eso, sino entendiendo cómo funciona, porque vos cuando entras en esto, empezás a entender cómo funciona la existencia de otra forma totalmente distinta a como pensabas que era. Entonces, no solamente tenés empatía, sino que también tenés un bagaje de información de cómo funciona la existencia. O sea, ¿por qué estamos acá? ¿Hacia dónde vamos? Esas cosas empiezan a aparecer y cuando empezás a entender todo eso, es como que estás en otro lugar para poder aceptar las cosas que pasan a tu alrededor, para poder abrazar las cosas que pasan a tu alrededor, y así creo que es la forma de tener un impacto grande en el planeta, que entiendo que es lo que están llamando tanto. A mí con todo lo que decís me viene, cada frase que dijiste me llevaba para un lugar y para otro, pero entiendo hacia dónde vas y voy hacia eso. Y me gustaría dejar una reflexión que yo tengo con respecto a la gente que conozco que está interesada en estos temas. Sí. Veo una línea divisoria entre todo lo que respecta al conocimiento de uno mismo, que es lo de la conciencia del ego, por ejemplo, y el trabajo interior, y después que hay una frontera, que es la frontera de, bueno, entender la existencia, lo que dijiste vos. Bueno, y ahí podemos entrar en temas de, bueno, hay más seres. ¿Y para qué están esos seres? ¿Hay una élite que nos controla o no? ¿O es fantasía? ¿Hay vida hay vida más allá de esta vida? ¿Me explico hacia dónde voy? Claro, es parte de entender esa existencia. Claro, pero esa frontera, no sé si nos trae demasiadas herramientas para trabajar nuestra realidad personal. El estar bien con nosotros, el seguir el propósito de nuestra alma, el comportarte con los demás. Yo creo que ahí hay un límite de donde vos sos consciente de por qué actúas como actúas, reflexionás sobre tu propio ego a través de tu conciencia, y ahí creo que es el trabajo humano. Eso es lo primordial. ¿Me seguís con lo que digo? Creo que sí. O sea, lo primordial está en uno. Después hay una frontera. Claro, pero después hay una frontera que es muy interesante, que ustedes dos, sin lugar a dudas, de hecho, tú creo que llegás a todo esto desde más allá, desde el otro lado, que es los ovnis, que es la vida después de la muerte incluso, aunque sea propia, cosas que no vamos a poder dar por cierto con pruebas fehacientes. O sí, quizás mañana, como decía Tesla, el día que la ciencia se dedique a investigar
lo espiritual, no me acuerdo bien si él dijo lo espiritual o lo astral, como lo ha hecho con la materia hasta ahora, vamos a avanzar en un año lo que se avanzó en todas estas décadas. Sí. Sin dudas que ese potencial existe. Pero desde ese lugar, salvo Marcelo, que conecta con señales con otros seres, no sé si hay lugar a una transformación. No sé si ahí están las respuestas de la transformación. Vos hablas mucho del mundo que podría ser muy diferente si toma conciencia. Sí, sin duda, si cada soldado que está en una guerra es consciente de que lo que tiene adelante es un hermano o una expresión igual a la que es él mismo, nada más que con una colección de experiencias distintas, y nadie se mataría entre sí, eso sin duda. Pero ni siquiera creo que estemos llamados a eso. Porque... No, puede ser que no estemos llamados a eso. Esto es totalmente una opinión mía, ¿no? Puede ser, pero a donde voy yo es que, por ejemplo, una de las cosas que a mí más que vas aprendiendo en este camino y que cuando yo decía entender más sobre la existencia, en vez de dejarlo tan general, te lo bajo a tierra. Cuando yo empiezo a escuchar que yo tuve un año que tuve bastante tiempo libre para poder meterme en todo esto, ¿no? Entonces empecé a escuchar mucho. Bueno, contactados con extraterrestres siempre me interesó. Entonces los mensajes que tenían los contactados. Después, ese fue un canal. El otro canal, personas que no tienen velo de la memoria, o sea, que lo tienen removido, que son esas personas que de alguna manera, cuando vos entras al planeta, cuentan todos, ¿no? Estas personas cuentan que vos te ponen como un velo figurativo, donde vos no te acordás nada de qué pasó antes con tu alma, otras vidas o lo que sea. Vos simplemente quedás muy limitado a esta experiencia en este plano, en este planeta. Entonces, estas personas que tienen removido el velo de la memoria, tienen información que, bueno, parte de las personas que he entrevistado y otras personas que he conocido, y bueno, y otras que no las conozco, pero que las escucho, son este canal de gente que no tiene velo de la memoria. Que tienen información de todo, más allá de esta experiencia en este planeta. Otro canal que experimenta con plantas medicinales o plantas de poder, ayahuasca, hongos, no sé, otras cosas. Iba a decir bufo, pero bufo no sé si es planta, no es planta. Es animal. Es animal, ¿está? Pero bueno, también ese canal. Después, otro canal, gente, y mucho he escuchado y sigo escuchando, y les estaba contando recién al principio, gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, se llaman Near Death Experiences, NDA, en YouTube está lleno. Sale una película ahora. ¿Sí? Lleno de esas experiencias. Bueno, cada uno de esos canales, y creo que hay otro canal que no me lo estoy acordando, cada uno de esos canales está hablando de lo mismo. Sí, claro. ¿Qué es? Que nosotros somos un alma infinita, donde nosotros venimos a este plano, a este planeta, con un propósito, a tener una experiencia en nuestra alma, entonces usa nuestro cuerpo físico, con una experiencia, que como parte de eso nosotros elegimos antes de nacer cuál va a ser nuestra experiencia, o sea, por lo menos elegimos cuál es nuestro propósito y por ende elegimos cuáles son las cosas principales que nos tienen que pasar. Vamos a elegir quién es nuestra familia, vamos a elegir cuándo nacemos, cuándo morimos, quién es nuestra familia, cuáles son los principales hechos que nos marcan para poder experimentar lo que es el propósito de experimentar, y que después que te morís, salís, desencarnás y irás a otro plano y después encarnarás de nuevo en este planeta, en otro planeta, quién sabe, ahí ya hay un montón de igual coinciden bastante por donde van. Pero cuando vos entendés, y esto es parte de esa información que te digo, que de la existencia que a mí me ayuda a entender una sociedad, y creo que esto ayudaría a todos a mejorar el planeta, obviamente lo tienen que integrar y cada uno en su proceso y no todos tienen que despertar, perfecto. Pero cuando vos entendés que en realidad cada uno que nació eligió la experiencia que quiere tener. Es muy liberador. Es muy liberador. Sí, claro. Es muy liberador. Yo ya no soy más la víctima. Claro. ¿No? Yo elegí esto, y si lo elegí esto, y yo estoy pasando por este lugar muy oscuro en la vida, suponete que a veces pasás, es porque lo puedo superar. También. Y lo tomás, en vez de como algo que vas a sentir el miedo, vas a sentir el sufrimiento, vas a sentir todo, pues tenés emociones, perfecto. Pero lo tomás como una oportunidad en cierto punto. Podés llegar a alcanzarlo eso como una oportunidad. Y qué liberador que es para la persona, y qué tanto mejor se puede sentir la persona después para caminar en la sociedad, para entender lo que pasa alrededor, para abrazar al que está pasando mal, pero sabiendo que vos no estás en el lugar equivocado, estás donde tenés que estar.
te parece una locura y ahí es donde empieza lo polémico, ¿no? Porque puede decir la gente que está en la calle pidiendo que esa gente quiere eso, quiere entrar a un container de basura a comer, y ahí es donde entra en la polémica, ¿no? Cada uno está en su proceso, pero que pasó eso de elegir tu vida y tenés libre albedrío, y está claro que este planeta, también lo dicen, tiene libre albedrío, vos podés elegir tu camino, pero que vos elegís básicamente lo que tenés que trascender y en ciertas situaciones claves para trascender, está todo en vos y vos nunca estás donde no tenés que estar. Es alucinante. Entonces, a eso me refería, yo quería como dar ese pantallazo de entender de la existencia. Cuando digo entender la existencia, cómo ayuda a todos, al Sin planeta, duda. a vos contra el planeta. Sin duda. Contra no, y el planeta. Bueno, me fui por ahí. Pero, bueno, pasemos un poco a la parte de Fungi. Porque acá tenemos dos experiencias muy interesantes. Tenemos la parte de Fungi que le hicimos, los tres hemos experimentado con eso, pero me parece que Marce vamos a aprovecharlo, que además Marce no solamente, como hablábamos, estuvo estudiando el tema de Fungi, sino que además acá hubo conferencias en Uruguay, podés contar un poco sobre esas conferencias, solo sobre Fungi, y vos has hablado, estuviste hablando ahí en la conferencia, en uno de los speakers, pero además después tenemos otra experiencia muy interesante también. ¿Para cuánto tiempo tenemos? Porque es la experiencia del bufo. Yo no lo hice, pero después me parece que estaría bueno que vos cuentes un poco. Yo sé que tuviste una tarde entera contándome la experiencia. Acá no vamos a estar la tarde entera, pero por lo menos una aproximación. Pero bueno, empecemos por cómo fue el camino de ustedes, que el primero, me imagino que Hongo fue lo primero. Marce. Sí, O sea, ¿cómo? Pará, te voy a poner por acá. ¿Por qué en el camino de conciencia o en este despertar de conciencia, como quieran llamarlo, por qué de repente aparecen plantas medicinales, plantas de poder? Yo creo que es parte también de una búsqueda interna. En mi caso, yo creo que si no hubiera atravesado desde mi nacimiento un montón de dificultades de salud física y mental, por mi forma de ser yo hubiera sido súper terrenal y la verdad que probablemente cero espiritual. Yo creo que todos mis temas de salud física y mental me llevaron a... ¿Qué temas tuviste? Contanos qué temas tuviste. ¿En detalle? No, digo para entender, o sea, qué temas, o sea, si querés. Cuando nací con los lagrimales sellados. Sí. Entonces me tuvieron que operar una vez para abrirlos, ponerme unos tubitos, se me infectaron, me tuvieron que volver a operar para sacármelos. Después también lo volvieron a poner, lo volvieron a sacar. Al poco tiempo de bebé me salieron pólipos en los oídos y no sabían bien qué era, me tuvieron que volver a operar, todo con anestesia general, ¿no? Y me sacaron los pólipos, después eso como que mermó. A los 4 meses de haber nacido desarrollé una bronquitis y eso me fue acompañando hasta el día de hoy, generando un daño importante a nivel pulmonar. En ese momento no se sabía lo que era, hoy ya se tienen más datos de que hay un tema genético que se llama discinesia ciliar primaria, que es la que tengo, y también soy portador de fibrosis quística, de una de las versiones de fibrosis quística. Ambas son enfermedades genéticas raras. Y tengo otro gen que cree que podía interactuar con ese de fibrosis quística. Fibrosis quística es una enfermedad terminal, degenerativa de los pulmones, que afecta a otros órganos, por ejemplo el páncreas. A mí el año pasado me diagnosticaron con insuficiencia severa de páncreas. Y he tenido montones de internaciones hospitalarias por el tema, sobre todo pulmonar. O sea, de chico, de adolescente, toda una vida luchando contra eso. De incertidumbre, porque ahora tenés mucho más información que tenías antes, pero allá es... Sí, no, en esa época que no le daban con la tecla y hacían lo que podían, porque estudios genéticos
en los 90 acá era todo muy limitado. Yo creo que mi madre nunca se enteró, ni nadie le ofreció nada por el estilo, porque ellos estaban convencidos que era otra cosa. Claro. En mi cuadro es ya de por sí bastante dudoso, como que no calza del todo en ninguna casilla. Entonces eso complicó bastante las cosas. Y al punto que llegué a 50% de capacidad pulmonar. Ya cuando bajás de 30 sos oxígeno dependiente. Sí. Después con muchas cosas, por eso todo eso me impulsó a toda esta búsqueda de que tiene que haber algo más que no sea solo la medicina que me dice que no puede hacer nada. Claro. Que me dice que bueno, esto es lo que hay, esperemos que se contenga y la cosa iba empeorando año a año. Con el tiempo desarrollé ataques de pánico, tuve también a los 6 años de edad un episodio de abuso sexual y eso me marcó un montón para toda la infancia, para la adolescencia sobre todo, que fue en la adolescencia cuando me cayó la ficha de lo que había pasado. Claro. Eso fue bastante Traumático. Sí, bastante traumático, además de que en casa uno de mis familiares estaba batallando con adicciones fuertes y eso también me marcó muchísimo. La falta de protección como niño, con todo el tema de salud, de la enfermedad, de que los médicos, el pronóstico era que no iba a vivir mucho. Claro. Entonces todo eso me impulsó a decir, no, tiene que haber algo más porque yo quiero vivir. Y ahí fue donde empecé a decir, bueno, ¿qué hay? Porque yo quiero estar bien, yo quiero estar mejor, yo quiero disfrutar la vida, tiene que haber algo más. Entonces ahí fue donde empecé a... Básicamente eso fue lo que me convirtió en ser un hombre experimento. Y he probado, no sé, ya realmente yo creo que si lo empiezo a contar me voy a olvidar de un montón porque es... Sí. Y las cosas que me han servido son las que conservo. Sí. Hay muchas que las probé, bueno, no son para mí, y hay otras que digo, esto sí. Y con los años, la salud ha ido muy oscilando bastante, y en un momento desarrollé un dolor en el nervio ciático que me dejó básicamente postrado. ¿Cuándo fue? ¿Cuántos años tenías? No, eso fue hace como 6 años. Un poquito antes, ahí cuando yo te empezaba a comentar lo de los hongos de Marcelo. Claro, ponele que un año antes de eso, hace como 5 años. Es que fue la fecha más o menos. Ahí quedé postrado, en un momento. Ya el dolor era tal que la medicina obviamente lo único que me daba era altas dosis de tramadol, un opioide que ya es como la entrada a la morfina luego, Sí. y hoy hay opioides más fuertes todavía, Sí. lamentablemente. Yo sé que hay casos que bueno, lo pueden ameritar, pero es un terreno muy jugado. Y mi exposición al tramadol me generó dependencia. Nunca había sentido adicción a algo hasta que consumí tramadol en esas cantidades, donde mi cerebro en un momento lo único que pensaba era en tramadol. Ya no pensaba en mi familia, no pensaba ni en la salud, solo en el tramadol y mentía para que me dieran la siguiente dosis y la siguiente. No me lo dejaban a mí al alcance, entonces yo tenía que mentir para que me dieran más y más y más. Me lo iban a dar igual, porque estaba horrible, no me podía mover, estaba en una cama. Sí. Pero bueno, Sí. En vez de esperar hasta las 12 del mediodía, a las 8 de la mañana, y dámelo. Y ahí fue el momento que entendí la mentalidad de un adicto. Nunca lo había entendido hasta que no la viví, la impotencia que se tiene de que vos querés pensar en tu familia, en tu bienestar, en salir adelante, pero no podés, no tenés manera. No hay voluntad. Es que ni siquiera está en tu cerebro. Claro. Tu cerebro solo piensa en la droga y en absolutamente nada más. Como que ni siquiera te acordás de todo lo demás. Es como, te convertís como esta persona súper egoísta que necesitas lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, y solo está esa calecita. Y bueno, postrado en esta situación de dependencia y en aquellas causalidades, porque las casualidades ya estamos ya que no existen más, como definición. Y un compañero de trabajo se acerca y me dice, Marce, ¿nunca probaste hacer hongos? Digo, ¿qué es eso?
en uno de esos pocos momentos de lucidez, porque yo ya estaba consumiendo tanto tramadol que yo ya perdía la memoria reciente. Entonces a veces venía alguien a visitarme, yo no me acordaba absolutamente si vino, de qué hablábamos, nada. Pero tenía momentos que sí me acordaba. Y me acordé de este compañero de trabajo y me dijo, ¿nunca probaste hongos? Porque eso te podría hacer bien. Mirá que la usan para tratar esto, lo otro, sobre todo dolores nerviosos, con todo tu tema de la asiática. Y yo en ese momento de lucidez le digo, no sé qué es, pero voy a conseguir probar. Así de una, pues ya estaba entregadísimo. Y la verdad que mi inicio en el mundo fungi no fue con todos los cuidados que debería tener. Por suerte salió todo bárbaro, Sí. pero no fue con todos los cuidados que hay que tener. Obviamente por el momento de desesperación en el que yo me encontraba, ya toda mi familia pensaba que yo me iba a morir en breve. En esa situación de postrado, con ese dolor y con el tema de mi salud pulmonar, sacando cantidades de moco diaria que era ya una locura descontrolable. Sí. Decían, no le queda nada. O sea, esto en breve termina. Y no sé cómo fue que di, eventualmente consultando, preguntando, así con un amigo, le dije, ¿vos sabés algo donde puedo conseguir hongos alucinógenos? Porque quisiera probar, vos me dijeron que, bueno, conseguí, me dijeron que la dosis más baja pero alta arrancaba los 4 gramos. Dije, bueno, vamos a hacer una dosis alta pero la más baja, 4 gramos. Cuando lo fui a hacer dije, no, bueno, vamos con 2 por las dudas. Sí. Esto no sé, yo nunca hice nada de esto. ¿Lo hiciste solo? Solo, sí, ¿En tu casa? Sí. ¿En tu cuarto? Sí. Dije, ese día estaba en San José, mi suegra es de ahí, mi señora es de ahí. Pero sí, en una habitación solo. Entonces tu suegra. Y me tomé... Qué jugada. No, la verdad que siempre me apoya en todo. Ella sabía. Sí. Que ibas a hacer hongos. Todo el mundo sabía. No, pensé que era. Estaba en una situación límite, ¿no? Sí. Todo el mundo sabía. Hice 2 gramos, no aluciné, no sentí absolutamente nada. Por un momento me pareció que me había sentido un poquito raro, pero después parece que no. Dije, me hice la cabeza, no pasó en realidad. Y no pasó nada. Y la verdad que me re decepcioné. Dije, capaz que los hongos conmigo no funcionan, pues estoy tan roto que no funciona. Claro. Pasaron unos días, la verdad no recuerdo cuánto, y dije, voy a probar de vuelta, más cantidad, porque realmente no pasó nada. Entonces, la siguiente vez tomé 4 gramos. Tomo los 4 gramos y no pasó nada. De vuelta, no aluciné, no sentí nada, sentí un poco mal de la panza. Dije, otra vez me decepcioné, me volví a decir a mí mismo que bueno, los hongos no funcionan conmigo, no sé qué pasa, esta desesperación, no puedo creer. Pero digo, me vendieron algo fallado. Eso fue lo otro que pensé. Digo, es porque no funciona. Porque me vendieron algo que no está... No tiene el activo. Que no tiene el activo que corresponde. Y lo cual después pensando me parecía raro porque yo conocía gente que había comprado a la misma persona y nada que ver. Entonces dije, no, pasó unos días más y dije, voy a probar de vuelta. 4 gramos de vuelta más porque dije, esto no puede ser que no sienta nada. Al otro día probaste, sí. A los pocos días, sí. A los pocos días dije, vamos de vuelta con 4 gramos más. Tomé 4 gramos más, no sé, a las 8 de la mañana, 10 de la mañana. Y de vuelta no aluciné, no pasó nada. Me quedé todo el día así tirado en la cama. Nada. Y en un momento hablando con mi señora, esto fue de mañana y ya habían pasado más de 10 horas, que supuestamente el efecto ya ese tiempo ya tendría que haber repasado. Y ya eran de noche, eran 11, 12 de la noche y le digo a mi esposa, no puedo creer que esto no funcione. Fíjate todo lo que consumí y no pasó absolutamente nada. No puedo creer que esté clavado con todo esto que me pasa y que nada de lo que intento funciona. Eso que digo todo esto, totalmente de forma involuntaria, ocurre en 2 minutos de que se me empieza a armar un río de lágrimas, de llanto en cada ojo y empiezan a caer así, pero ni siquiera yo estoy haciendo el esfuerzo de llorar ni nada, es como que estoy hablando así normal y de repente tengo 2 ríos acá, sí. Uno de cada ojo, que duró 1 minuto y medio.
ese minuto y medio sentí como que me hubiera sacado una mochila de encima así, puff, de 100 kilos y ya no la tengo más. Me sentí como liberado, me sentí bien. Digo, fue raro. Mi señora, mi esposa me miró y dijo, ¿qué te pasó? No sé. No sé, me pasó, no sé. Me fui a acostar. Al otro día... Pará, necesito entender esto. Sí. Te pasa esto de que empezás a llorar, pero vos no estás llorando, ¿viste? Cuando uno llora es como siente una pena, una tristeza adentro, no. Vos, robot. Mi emoción Y era acá, otra. Mi emoción era otra, sí, nada que ver. Yo estaba... no era de tristeza, No. ni era de alegría, ni era Ni alegría. sobre alegría, o bueno, me sale, pero... No, ni alegría, ni tristeza. Fue totalmente como fuera de lugar. O sea, como que Sí, no, sí, en sí, ese sí, momento... como tu cuerpo, tus ojos están haciendo algo que no condecía con No. tu emoción. Exacto. Qué loco. Me Okay. pareció extraño, pero ya era las 12 de la noche, cerré los ojos, hasta mañana. Sí. Cuando me despierto al otro día, me siento en la cama, fui el primero en despertarme en la casa, me siento en la cama, me levanto y voy caminando hasta la cocina. Cuando llego a la cocina digo, no puedo creer. Me levanté y caminé. Sí. Y llego a la cocina y digo, no siento dolor. No siento dolor. No se lo voy a decir a nadie porque capaz que es un efecto del hongo y que esto se va. Entonces no le dije a nadie. Pero la gente se dio cuenta porque yo estaba... En ningún lado de tu cuerpo. No sentía dolor, ya no tenía que estar postrado. Sí. Te levantaste como no te levantás nunca de ninguna mañana. Exacto. Entonces igual me quedé medio en la cama ahí porque dije esto capaz después pasan un rato y... Pero... no pasó. Segundo día, igual. Me doy cuenta que no me duele nada. Allá al tercer día se lo tuve que decir a todo el mundo porque dije, esto capaz que se va porque no puedo creer que se haya ido de la noche a la mañana todo un dolor que me venía atormentando durante ya ni me acuerdo cuánto. Y lo peor es que no me di cuenta, que me di cuenta días después, de que no solo me había sacado el dolor, sino la dependencia del tramadol. Cuando me levanté, yo ya no pensé más en el tramadol, al punto de que me olvidé de pensar, tampoco quiero el tramadol. Eso me di cuenta días después. O sea, que me sacó hay estudios científicos que avalan que se usa para el tema de adicciones, de los hongos y otros alucinógenos. Y tuve eso de la noche a la mañana, que esa noche me fui a dormir con ese llanto muy extraño, muy liberador, pero cortito y extraño, y que al otro día, no más dolor, nunca más volvió el dolor. No tuve que hacer como vueltas de hongos nuevamente para sostener este bienestar. No tuve que hacer nunca más. Si bien hice alguna vez más para el tema de los pulmones, o sea, con otro enfoque, nunca más volvió el dolor de la ciática, nunca más nada cercano a una dependencia a ninguna droga, ni al tramadol, ni a nada, ni ese tipo de manera de pensar de adicto que te comentaba hace un rato, que realmente es una locura, es una prisión, esa es la definición. Y me lo sacó por completo. Qué increíble. Y ahí empezó porque esto fue muy al tuntún. Lo probé. No, ¿cómo se decía? Fue increíble, es no creíble. Ahí va, por eso. Entonces, ¿cómo tenía que decir? Maravilloso. Qué maravillosa esa historia. No. Y ahí empecé a estudiar el tema a fondo, al punto de que, bueno, después vino lo del tema de la FujiConf y hablar sobre el tema para compartir la conferencia de hongos acá en Uruguay. Que no la organizaste, o sea, al principio no la organizaste vos. Fue algo que vos te llamaron. Me invitaron porque escucharon mi historia. Y después sí, eventualmente pasé a formar parte. Y que el objetivo principal es expandir el conocimiento de estos hongos científicos, lo último en tecnología, para que la gente esté enterada y tenga una herramienta más, porque realmente fue tal cual de la noche a la mañana un milagro. O sea, esto cae en categoría de milagro, porque no hubo más nada que ese consumo. No aluciné absolutamente nada. Y me libró de todos estos problemas de la noche a la mañana. Sin palabras. No, es muy fuerte el relato. Muy fuerte. Además,
también estoy tratando de entender el tema de que a vos te sacó ese dolor físico que tenías. Pero lo que te debe haber sacado emocionalmente, porque ahí entra, ¿no?, la biodecodificación, ¿no? Cómo está todo junto. Y lo que habrá hecho probablemente, no sé, te iba a preguntar a ver si tuviste más información, después más adelante te llegó alguna información de por qué se dio las cosas como se dieron, o sea, cómo actuó así. Pero capaz que lo que hizo fue removerte del tema emocional para que vos después te sientas físicamente bien, no sé. Yo creo que algo de eso pasó, o sea, ya más o menos alguna idea se tiene de que ocurren cosas en el cerebro, ocurren como reseteos en el cerebro cuando ingerimos la psilocibina. Sí. Y para mí fue eso, porque inclusive la gente me decía, estás diferente, y no es porque estaba mejor. Mi forma de pensar, de actuar, hubo como una reconfiguración en los cables acá, Sí. Que me cambió de chip. Me cambió de chip y se resetearon cosas. Y hoy se sabe que sucede eso. Cuando se escanea en el cerebro, la actividad cerebral cambia muchísimo, las zonas que se activan, se sabe y se estima científicamente que hay un reseteo en el cerebro. Por eso es que sirve mucho para el tema de adicciones. Sí. No, y escucho también que es neuroregenerativo. Neuroregenerador, Ahí va. neuroregenerativo, ahí va. Que también sirve para esas personas que están padeciendo una enfermedad y mismo enfermedades del cerebro. Sí, tal cual. Sí. Hoy sabemos que hay un hongo no alucinógeno, el melena de león, que especialmente es un reconstructor neuronal de esos pathways en el cerebro. Y se usa mucho para tratar el Alzheimer en Estados Unidos, y como no es alucinógeno, es legal. Claro. Bueno, los hongos están, ustedes porque ya lo conocen hace tiempo, pero capaz que alguno que escucha no ha tenido todavía contacto con eso ni se anima, ¿no? Pero es, ¿qué saben si saben algo de la historia de investigación de los hongos? O sea, yo lo que puedo aportar, que sé, que fue antes de yo hacer mi ingesta, estuve averiguando y veía cómo, ¿cómo se llama? Kaplan, no, uno con K, que hacía estudios en universidades, es una de estas autoridades del mundo fungi, pero no importa el nombre, pero contaba de las experiencias y los estudios que se hacen en las universidades haciendo terapia. Terapia me refiero a terapia psicológica, ¿no? Con los hongos, que en realidad mi experiencia por lo menos tuvo que ver con eso, de que yo cuando lo hice, fue algo increíble, que más allá de la subida, que me asusté obviamente, porque 4 gramos en la primera vez, me estoy leyendo porque estabas al lado, yo estaba ojos tapados. ¿Vos se lo hiciste con ojos tapados? ¿Lo miraste para adentro? No. Porque lo que dicen es que lo haces con ojos tapados, ¿no? Te pones música, me puse música clásica, tranqui, nunca escucho música clásica. De hecho, hoy antes de que vinieran ustedes, puse ese playlist, como para entrar en clima, que es música clásica tranqui, estaba con eso y de repente en la primera empiezo a ver niños que empiezan a bailar todos, pero millones de niños, todos unos al otro bailaban así, no sé qué. Y ahí empezó como yo a subir. Hasta que en un momento digo, bueno, estoy bien, está todo bien ahí. Y hasta acá llego, ok, y de repente no, te subía más. Y era como te tenías que agarrar de un asiento porque, ¿entendés? Era como sentías como que cada vez subías más. Bueno, eso fue la primera vez. Pero lo que pasó después fue de que en un momento empiezo a hablar con vos, obviamente yo ojos tapados, no sé, vos me dijiste, pero no te olvides, porque yo no sé qué estaba hablando de los niños, no sé qué estaba hablando, y vos me dijiste, pero no te olvides lo que viniste a trabajar, me dijiste. Y entonces yo, me puse a pensar en lo que tenía que trabajar, que era el tema que yo quería abordar. Y fue increíble cómo se abrió un árbol del tema se me abre un árbol así. Yo estaba en otra realidad, consciente de que estás acá, pero eso es lo que siempre explico, estás consciente de que estás acá, no es que te vas de esta realidad, estás en esta realidad, pero se te abre otra realidad, no sé, y veo todo un árbol que se abre con todas las temáticas posibles sobre el tema, y lo más loco es que yo entraba a una rama
a ver una temática y de él, punta de esa rama, cuando entraba, Otro salía árbol. otro árbol entero. ¿Tá? Era como- Y después me metí ahí y siempre había un árbol más entero de información. Pero yo en vez, esta es la locura, esto es lo que entiendo que hace a la terapia, por lo menos lo que ayuda en la terapia, es que no solo yo recorría esos temas y los entendía, del por qué me pasaba esto o lo que sea, sino que los integraba, o sea, me hacían clic. Que vos podés ir a una terapia con un psicólogo, y yo he ido muchos años, y son muy buenas, y no digo que no, pero capaz que el psicólogo en la primera, en la segunda, en la tercera ya te puede explicar qué es lo que te está pasando. Pero vos tardás un montón en que te haga clic, en integrar eso, que ya te lo dijo. Tardás capaz que meses, capaz años. Sí. Esto en el momento yo recorría cada rama y hacía clic, 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 clic. Fascinante. Sí, ahí creo que entra el tema de lo que querés hablar desde el inicio, ¿no? De qué tan consciente estás. Yo creo que cuando haces terapia y estás realmente involucrado en trabajar en vos, tratando de estar consciente de lo que estás haciendo, no mintiéndote de que voy a terapia. No. Bueno, lo que veo en terapia lo aplico en la vida, ¿no? Porque la experiencia de la vida, ¿qué es en definitiva? Tampoco es estar de hongos. No, claro, es vivir las experiencias y a través de las experiencias ir creando, ¿no? Eligiendo, creando quién querés ser. Indudablemente que la experiencia de hongos es como una universidad en horas. Esa es la diferencia, es como comprimir en un archivo zip todas esas experiencias de años en algo muy abrupto, por decirlo de una forma. Che, Gas, ¿querés contarnos un poco? Yo voy a tomar la experiencia de Marcelo, porque... Sí, ¿dónde no, para darte más o menos una idea de lo que me pasó a mí. ¿En hongos o en bufo? En las experiencias de alucinógenos, porque yo con hongos no tuve una experiencia trascendental. Por eso andate a donde quieras. Claro, yo, Marcelo, por eso decía antes que era como un faro y Sí. me inspiraba mucho porque, bueno, ya hizo todo el relato y a eso atale todo lo que yo lo conozco y todo lo que he compartido. Cuando yo conozco y doy fe de todo lo que está hablando, que estaba en esa situación y me manda un mensaje, che, Gas, mirá que creo que me sané. Sí. A mí se me explotó el cerebro. Porque además me habló de la psilocibina y yo no sabía lo que era. Entonces mi curiosidad de gato me hizo meterme en investigar sobre eso. Llego al documental de Gaia, Psicodélica. Sí. Y ese documental para mí fue uno de los mojones que me cambiaron este trabajo interior, porque es un documental que más allá de la información que hace, para mí las preguntas retóricas del narrador te obligan, si estás como metido, a cuestionarte muchas cosas. Y ahí hay mucha información, lo recomiendo ese documental. Sí. Y Marcelo a los 4 días de eso, por si fuera poco, me manda un mensaje diciéndome, che, mirá que hoy no voy porque hice otra sesión de hongos, esto no lo contaste porque fue algo posterior, lo cuento yo. Sí. Me dice, y tuve una experiencia trascendental, se me abrió una puertita, voy a tratar de contarlo como me lo dijiste, se me abrió una puertita en el piso y entré a otros mundos y fui al pasado y estuve en Egipto y viví otras vidas y fui mujer y me sentí la energía femenina y me erizo cuando digo todo esto, porque a mí leer eso, que era lo que estaba viendo en el documental, que me lo trajera un hermano de la vida, en quien confío más que en el documental, porque es él. Un terrícola. Claro, pero un terrícola de mi vida cercana, de mi círculo íntimo. Sí, es lo que... Es de tu círculo íntimo. Sí, obvio. O como los relatos que me hacía mi padre de cuando él era chico, de que veía cosas extrañas en el campo. Es mi papá, le creo. No necesito la confirmación. Creo en su palabra, o como me lo vengas a decir vos. Y eso, bueno, para mí fue despertar un interés importante, sumado a que él tuvo una cuota de empujarme bastante, con decir, ¿y vos no lo vas a hacer? Él tenía un interés desconocido porque yo decía, Marci, pero yo necesito trabajar la salud en este momento. No, pero esto va más allá. Que literalmente, o sea, yo no entendía en ese momento. Bueno, la experiencia me hizo a que probara, muy a mi estilo, desde las microdosis hasta una dosis alta, yendo él a mi casa a cuidarme. Y la realidad es que en estas sustancias, te lo dicen los que son facilitadores de estas sustancias, que la psilocibina, si vos estás muy mental, no llegás a trascender la mente, el ego. Sí.
te quedás ahí, porque es tu mente la que no te deja, porque el ego es el que se disuelve y esa es la muerte a la que llamamos muerte. Sí. Lo que se muere es esa representación, esa creación, esa fantasía de ese personaje del que estamos hablando desde el inicio. Entonces va a usar todas sus artimañas para que vos no te vayas, de creer que sos eso y nada más que eso. Y más allá de mi interés por lograrlo, esto es inconsciente, está ahí debajo, hay que trabajarlo. Yo veía que se me deformaba la madera en formas de cabeza de león, pero yo estaba buscando irme a Egipto, no a eso. Sí. Entonces fue una experiencia re linda, donde conecté mucho con el amor, estaba en mi casa y sentía una sensación indescriptible de sentirme en mi hogar, en una paz. Es muy difícil poner en palabras las experiencias trascendentales, ¿no? Es inefable, totalmente. Pero bueno, no tuve una experiencia que me generara nada para compartir, digamos, más que eso. Lo curioso es que días después, una amiga, que es una de las amigas más tranquilas que tengo, así como Marce, también lo consideraba así, me cuenta de que la pareja había tenido una experiencia con ayahuasca y que ella quería hacerlo. Y me pide que la acompañe. Le digo, sí, le acabo de hacer esto, no sé si... No, por favor, pero vos no tomás, acompañame. Eso no existe además en las terapias, de ir a acompañar a nadie. Sí. El punto es que terminé yendo, esta experiencia también te la conté, nos dieron el brebaje y yo estaba de vuelta así, ¿no? Con los ojos esperando de que algo sucediera, escuchando, estaba tipo... Y veía que gente ya había entrado en clima y el hombre pasaba y quieren un poquito más. Y yo me tomé como, no sé, voy a exagerar, ¿no? Pero 2 tazas de ayahuasca. Sí. Hasta un momento le digo, che, ¿sabes que yo no? Nada. Y me miran una cara. Él sí estaba en un viaje y me dicen, ¿no te pasa nada? Me dice, no, pues ya te di mucho, ¿no? Y ahí se me puso a mi lado y me explicó que a él le había pasado lo mismo durante mucho tiempo, porque era muy mental, era contador, y que había tenido que ir a Perú y ahí se instaló y que hizo como una semana de sesiones y que en el momento que se te abre el portal, ya después no hay que no te suceda. Ya una vez que te sucede, te sucede. Ahí entendí que era la mente. Yo veía ríos y mares de letras y números. Más mental que eso no puede haber nada. Eran literalmente edificios que subían y bajaban de letras y números y mares de letras y números. Sí. Nada que uno... Yo buscaba palabras. Claro. Hacía el esfuerzo de tratar de interpretar el mensaje. De ver, ¿qué me están diciendo? Nada. Claro. Era como una Matrix de letras y números y códigos. No era nada. Sí. Saliendo de ahí, este muchacho, no conforme con su experiencia, que ya había habitado todo lo posible, me dice, Gas, hay un retiro donde van a dar bufo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es el psicodélico más fuerte del planeta. Y DMT. Ah, ¿vos querés que yo vaya? O sea, no me hizo nada la psilocibina, no me hizo nada la ayahuasca, ¿vos querés que vaya a fumar bufo? No, además, quiero aclarar esto. Vos... no habías hecho nada de alucinógenos antes. O sea, fue como que, no sé... En 2 meses. En 2 meses... En 2 meses pasé de la psilocibina, la ayahuasca, el DMT, el cambó y el bufo. No. El curso intensivo hiciste. Sí, claro. Yo hice el intensivo. Sí. Entonces, me dijo lo mismo, acompañame. Yo te invito, vos solo acompañame. Escuchamos que el bufo, las personas que lo facilitaban, daban relatos de algunas experiencias de sanación y cuentan de la experiencia de sanación de EPOC, que es una enfermedad de los pulmones, sí. Y, casualidad, un amigo en común nuestro, en realidad vos te hiciste amigo ahí, un amigo mío, que terminamos siendo amigos entre todos, tiene EPOC. Curiosamente, esa persona es rehabilitada de cocaína. Y hacía 20 años que estaba muy orgulloso de su progreso y de su sanación. Él relata que, y yo también lo confirmo a través de su relato, que había tocado el infierno en el consumo de la cocaína, y narcóticos lo ayudó, y más que válido, ¿no? O sea, le salvó la vida, por decirlo de alguna manera. Él se salvó la vida, pero a través de ellos. Entonces, yo tenía un conflicto de interés interno, porque sabía que los alucinógenos ayudaban a la gente que tenía problemas de adicción. Sabía que esa droga en particular había salvado a alguien que tenía EPOC. No me parecía que era una coincidencia, ni mucho menos enterarme de eso. Era un conflicto de interés para mí ir a planteárselo y seguramente me diría que no. Fuimos juntos a decírselo y dijo, sí, yo quiero ir. Y yo dije, ok,
pero vos entendés esto, ¿no? Sí, yo entiendo, lo voy a hablar con mi gente. Bueno, él terminó acompañándonos. Fuimos los 3. Fue acá en Ciudad de la Costa. Sí. Generalmente son en Ciudad de la Costa esas cosas porque necesitan predio. Claro. Fuimos, la primera noche se fumaba changa, sanga, que es DMT, de las plantas. DMT con alguna cosa más. Claro, lo ponen en otra hierba para que absorba, no importa, vos lo fumás. Mi experiencia de eso fue entrar en los fractales. No, que previo a esto él nunca había visualizado nada. Claro, yo venía bloqueado, sí, ¿me entendés? Sí. Y la changa es el facilitador. Un mes y medio de probar con todo y nada, bloqueado. Y de repente hiciste ese changa. Después de hacerle 1800 preguntas al facilitador por mi mente que necesitaba control sobre lo que no te da control, porque es la pérdida total de control. Exacto, liberar eso. La pérdida de control, pero yo necesitaba a nivel mental decir, vos tener herramientas para, si estoy en una situación de caos, tener algo de donde agarrarme. Claro. Él te dice, máximo son 3 pitadas, nadie pasa a la tercera. Y te hace hacer un ritual de inhalar bien profundo. Bueno, y en la tercera es muy cinematográfico porque, al menos lo fue para mí, el escenario era un patio bastante destruido que en ese momento era un templo, ¿no? Claro. Porque habían puesto un fuego y no sé qué, y después que empezás a fumar se van convirtiendo todo en algo maravilloso. Sí. Y en la última pitada empieza, dale, y se te convierte en un pitido infinito que de repente me hizo ¡boom! Y entré en algo que obviamente no lo puedo poner en palabras, porque es una dimensión diferente a la tercera dimensión, que es como que está ahí, estás como más cerca y es como más la totalidad de colores que son más intensos que la intensidad de colores que podemos ver en la realidad, con más fuerza, con más todo. Lo que pasa es que vos lo querés comparar con esto y no es como esto. En definitiva fueron los fractales. Y ahí me doy vuelta y le pregunto, ¿estoy bien? ¿Estás bárbaro? Me dice. Pero vos no entendés qué es eso. Entonces me di vuelta y quise ir hasta él a preguntarle y el sonido está distorsionado. Y la realidad es que cuando me dijo lo que me haya dicho, no entendí nada y ahí me puse nervioso por todo lo que creía que me podía pasar y dije, no, voy a empezar a respirar. Y como es algo inhalado, se elimina también por esa vía. Entonces empecé a respirar y empecé a bajar. Lo que él nos había dicho, seguramente a todos lo mismo, antes de entrar a esa experiencia, es que la changa es la frontera de la mente. Lo que vos ves es el reflejo de tu mente. Así como los hongos son el espíritu de los niños, o la ayahuasca el espíritu de la abuela y la madre. Esto era la frontera de la mente. Y al otro día lo que íbamos a hacer era el bufo, que era la frontera del ser. Es como salir de la mente y ir a conocer la totalidad. Anterior a eso, que no lo dije, en la mañana habíamos hecho la rana, el cambó, que era para limpiarte y preparar el organismo para esto, que no es un alucinógeno, es lo que le llama la medicina del Amazonas, se lo dan a los niños varias veces, y resetea el cuerpo, es un veneno de una rana que la experiencia de él fue bastante más intensa que la mía. Sentís literalmente, el relato es que te va subiendo de los dedos de los pies y se te aloja detrás de la cabeza un calor infernal, tomás 2 litros de agua y a través de 2 litros se te aloja en la cabeza y a través de 2 litros de agua que tomaste previamente generas una purga de todas las impurezas que tenés internas. O sea, vomitás. Vomitás o vas al baño, ¿no? Expulsás. De todos los lugares que tengas. Alguna gente no es solo el vómito, sino también... Esa experiencia te deja como muy limpio de toxicidades, perdón, que puedas traer, más allá de que vos venís haciendo una dieta un poco vegetariana, porque te lo piden. Y al otro día, después de esa experiencia, donde quedé como un niño, que quedé alucinado por todo lo que me había pasado, era el sapo el bufo, que es un sapo, es un sapo de la Sinaloa que sale una vez en el Nuevo México. En el desierto sale cuando llueve una vez al año y ahí agarran el sapo, tiene una glándula que le exprimen la excreción de la glándula, es un veneno, lo secan al sol y quedan unas escamas que se fuman y eso es 5-DMT. 5-DMT. 5-DMT es un montón. Pará, pero y eso era una práctica que lo hacían los
nativos Los de ese lugar, ¿no? Se perdió el Ok. conocimiento porque Sí. hubo un tiempo donde no se hizo más y entonces ahora reconstruyendo la historia se sabe que desde ahí hay algunos nativos que lo siguen haciendo. Yo viendo documentales digo esto, Sí. ¿no? No es la verdad. Sí. Viendo documentales fue lo que escuché, pero claro, se había perdido durante mucho tiempo. Ahora, hay vestigios, como en todas las civilizaciones, que los incas, por ejemplo, hay sapos por todos lados, ¿no? Sí. En la civilización de los incas, de todos Sí. los indios de América, Sí. en Indonesia, toda la franja esta que vos fuiste, en Egipto, en todos esos lugares hay mucho información de que era un animal sagrado, el sapo, y muestran todo esto. Ok. Pero bueno, no es a ciencia cierta. No, perfecto. No, pero yo para dar un poco de contexto de dónde venía lo del sapo. Entonces, Mi experiencia del sapo, yo, Sí. por lo que dijiste anteriormente, yo te lo vine a contar a ti, y eso fue unos días después de haberme Sí. sucedido. El relato que yo te dije ese día, voy a empezar por lo mismo, es que vos, de una experiencia así, vos te traes una gota de un océano. Sí. Porque esto que hablas de la conciencia, cuando vos entras en un estado alterado de conciencia, el estado alterado es el estado amplificado de conciencia. Vos vas a tu esencia divina. Y recuerdo un cuento que me hiciste vos de que entramos al cuerpo físico con la capacidad que nuestra cabeza, por decirlo de una manera, puede abarcar la conciencia. Entonces es muy limitada. Sí. Por el relato de aquel hombre que me contaste del nacimiento, no sé si lo tenés presente. Sí. Ok, Sí. bueno, y yo te hice el relato parecido a eso, porque lo que yo fui a buscar no era una sanación como Marcelo, yo lo que fui a buscar fue la confirmación. Porque en el viaje de ayahuasca, que no me pasó nada, una chica me dijo, bueno, lo que sucede es que vos conocés todo esto, pero es conocimiento, no es experiencia. Y lo importante en la vida es experimentar. Claro. Yo dije, sí, es verdad. Porque yo creo en todo esto, pero no lo he experimentado. Y viendo el documental de Bufo Alvarius, también en Gaia, Stanislav Grof, que para mí es un referente de ser humano, escuchándolo, hace un relato de su experiencia de Bufo, quizás uno de los tipos que más ha consumido alucinógenos en el mundo, se lo considera el padre de la psilocibina, por todo lo que ha experimentado con DMT, psilocibina, ketamina y Bufo Alvarius. Hace un relato que yo digo, yo necesito confirmar lo que este hombre está diciendo. Entonces cuando fui en búsqueda de esa confirmación, a ver lo que él te estaba diciendo. Pará, yo quiero, antes que entres en eso, quiero simplemente hacer un pequeño paréntesis. Yo me estoy acordando, en uno de los viajes estos iniciativos que hice con Matías Estefano, estábamos en Tenerife, fue un viaje donde trabajamos cada día, un día trabajamos el subconsciente, otro día trabajamos el inconsciente, otro día fue el consciente, y el último día que íbamos a subir al volcán, Tenerife es una isla que en el medio tiene un volcán a 3.000 y pico metros de altura, íbamos a trabajar el omnisciente. Y para trabajar, y en la charla que él nos da el omnisciente, que hacemos una activación arriba del volcán Teide, que fue muy, muy poderosa, muy fuerte, cuando bajamos y él da la charla, él dice, al omnisciente solamente no se puede llegar a un estado humano así normal. La única forma de llegar al omnisciente es que vos estés por morir, que es cuando te entregás, ¿viste? Cuando esas personas que relatan que están experiencias cercanas a la muerte, que bueno, están en un momento así como que saben como que se van a morir, pero de repente están como tensión, dice qué está pasando, y de repente dicen, ok, ¿lo aceptan? Sí. O con Bufo. Wow. Son las únicas dos formas de llegar al omnisciente, por lo menos que él conoce, que es, no te quiero sacar el remate capaz que, pero te lo voy a tirar igual, que es cuando disolves el ego. Claro. O sea, el bufo, o cuando soltás, es cuando te liberás el ego y pasás a mostrarte como sos. Eso es un poco, creo, lo que nos explicaba Martín, que era lo que te decía recién. Vos dijiste, la psilocibina vos seguís en este plano. O sea que cuando vos te referís a este plano, te referís al ego, a la personalidad, Sí. a la mente, llámale como Sí. quieras. El DMT, en cierto modo, también, si abrís los ojos, la distorsión es total, pero estás en este plano. El bufo, No estás. te vas. Claro. Contá eso. Es la muerte del ego, por eso le llaman la muerte del ego. Es la muerte de lo que consideramos la que gente considera que es. Claro.
La experiencia fue meditar antes y pedir asistencia y ayuda, protección a todo lo que hubiese en otro plano. Y aparece alguien que se convirtió en una amiga. Fue lo contrario a lo que me pasó el día anterior. Yo dije, yo voy después de Marcelo. No sé cuándo iba Marcelo, pero yo voy después de Marcelo. Marcelo fue segundo, yo fui tercero. La chica que fue primero se me presenta adelante, estaba en una duna, porque fue en la playa, se hace en la playa frente al sol. Se me presenta adelante, vio que yo estaba como, bueno, preparándome porque me tocaba, y ella me dice, ¿te puedo decir algo? Sí. Confía y entregate, por favor. Y hay algunas cosas más. Las palabras de ellos me dieron mucha tranquilidad y fui 100% dispuesto a la experiencia. Lo único que dije es, acá en una pitada se tiene que resolver esto. Entonces, no te puedo explicar lo que fue la inhalación esa. Te hace levantar los brazos para que se te abran las costillas. Y cuando llegué a la máxima capacidad, te desmayás, ellos te asisten, te agarran y te dejan acostado. Tengo fotos de eso, de hecho. Y ahí, bueno, es lo que te dije al principio, ¿no? El 99% de lo que me pasó está perdido, totalmente perdido. Lo que yo recuerdo, lo que más o menos te conté, además con el paso del tiempo la memoria se debilita, es que entré en un ascenso, como en un ascensor que la velocidad era cósmica, donde la vibración del cuerpo físico la podía sentir. No era el cuerpo físico, pero podía, no sé si era el cuerpo físico, yo sentía como si fuera el cuerpo físico una vibración a niveles tan elevados que lo único que pensaba es, quiero que la gente pueda experimentar esto, quiero que la gente pueda experimentar esto, hasta que, o sea, recuerdo eso. Y si lo tengo que poner de una forma metafórica, porque tomo lo que vos me contaste de aquel cuento, es como si tuvieras yo le digo consola, no es una consola, es lo que los sonidistas tienen las perillas. Sí. Y como si en esa consola tuvieras una perilla de amor, de compasión, de totalidad, de frenesí, de éxtasis, de orgásmico, de una sensación orgásmica, de una sensación complaciente, de todo lo que vos puedas relacionar con el placer, el éxtasis, el amor, y con un amor que no es relacionado con el amor que conocemos a nivel acá, claro, de esto. Y empezó a subir, y yo era tipo, seguía subiendo, pero no aguanto más. Lo que me relata Marcelo y Fernando, que me acompañaron, es que empecé a gritar como si me estuvieran desgollando, pero era de placer. Claro. Fueron gritos desgarradores porque no me entraba eso, claro, en el cuerpo, y empecé a gritar como si me estuvieran desgollando y era placer. No podía más y lo tenía que liberar por algún lado. Sí. Y cuando eso subía, no tenía fin. Llegó un momento donde fue un instante donde ¡pah! Y quedé sumergido en lo que Stanislavskov lo escuché decir, la vacuidad cósmica, que es el vacío de toda existencia, pero la sensación es que eso es todo. O sea, es la antítesis más complementaria que pueda llegar a vivenciar un ser humano. Y yo lo relato como que eso es el nirvana, pero es un instante, lo que significa un instante. Yo desde ese instante, no es un segundo, un instante, donde estuve ahí y ahí volví. Y te despertás sin ningún tipo de lo que te genera el alcohol, de cómo se llama, claro, de sensación incómoda. Obviamente no es que despertás y estás así, al principio estás... Pero vos pasás de esa subida y de haber llegado a tocar el cielo a volver acá como si... De acá para allá fue un ascensor y de allá para acá fue en una máquina que te transporta, ¿me entendés? Sí. Y me desperté y ahí fue la confirmación y ahí es como que a partir de ese día pude decir, ok, yo no necesito ninguna confirmación más que esto que viví. Porque quizás en palabras suena muy poco, pero para mí fue eso que dijiste, es conectar con la muerte y entender de que hay algo infinitamente superior a la vida física. Qué hermoso. Wow. Me sigue sorprendiendo. Ya me lo has contado hace muchos años, pero, sí, pero es que es muy, muy fuerte. En ese momento tenía muchos detalles que sí, ahora no los tengo presentes. Y siempre, volviendo a lo que dijiste, siempre estás contando la gotita del sí, océano. Sí, eso seguro. ¿Entendés? Sí, el haber sido esa vivencia. Uf. Bueno, impresionante. Me estoy tirando las palabras, ¿no? Iba a ser increíble. Impresionante. Impresionante. La verdad, las historias que están contando de su experiencia con Bufo y
con hongos. Todo esto dentro del marco, estamos hablando del despertar de conciencia, y por eso yo empezaba con el tema de por qué siempre están estas plantas de poder medicinales. Esto no es una planta, lo del bufo, como dijo Gas, pero están en este camino de conciencia, ¿no? O sea, y tienen que ver con, justamente, con darnos una herramienta más para poder seguir despertando, entender qué hay del otro lado. Y bueno, y en esto en este camino que empiezan a haber herramientas o cosas que empiezan a aparecer cosas que yo ya he hablado en otros episodios de podcast, de conectar con otros planos, y en eso conectar con otros planos también aparece el fenómeno OVNI, el fenómeno extraterrestre, que siempre, de chico, cuando yo lo seguía, nunca pude conectar, nunca nada, pero siempre lo entendía, y de hecho he ido a conferencias de Sixto Paz, por ejemplo, en su momento, venía acá a Uruguay, un contactado peruano que mismo llevaba a la prensa a los desiertos de Perú, y ya hacía eventos multitudinarios para que comprueben. Él quedaba con que ciertas naves iban a mostrar en el cielo, en el desierto. No puedes hacer un juego de luces, olvídate. Y acá estamos hablando del 70 y 80, sí, y lo hace hasta el día de hoy. Pero nunca lo ató a o por lo menos capaz que ahora lo está empezando a atar, pero nunca lo ató a conciencia, nunca lo ató a espiritualidad. Lo ataba simplemente contarte que fuera de este planeta hay otras razas, hay otras civilizaciones, y de su experiencia de contacto con él. Además, después me fui enterando más de grande, me fui enterando que mi tía abuela de Bolivia era parte de estos grupos Rama, ya fallecida, y en uno de esos encuentros ella fue con su hermana y me contaron hace poco de la familia, es un tema medio tabú, que mi tía abuela habían quedado para juntarse con ver este avistamiento, o sea, venían viendo avistamientos, se habían quedado un día en ¿cómo se llama? Tiwanaku no, estoy leyendo ahí, Pumapunku, que son las ruinas al lado del lago Titicaca en Bolivia. Habían quedado para encontrarse con estos platillos voladores, pero esta vez iba a ser ya iba a ser otro tipo de contacto, no sé cómo se llama, de tercer tipo, no sé qué, no me acuerdo cuál es, pero es cuando ya físicamente se presenta. Y todos se prepararon, dieta, meditaciones, un montón. Y cuando llegó el momento, estaban ahí, aparecieron las naves y se hicieron una ronda, estaba la nave arriba y dijeron, ahora den un paso hacia adelante. Y nadie se animó. La que se animó fue mi tía abuela. Dio un paso para adelante y lo que cuenta la hermana que estaba ahí es que apareció un haz de luz. Mi tía abuela desapareció. Wow. Y en segundos, haz de luz, aparece mi tía abuela. Wow. Y lo que fue segundos, claro, en realidad fueron un montón de tiempo de vivencia de mi tía abuela. Que yo, lamentablemente, falleció y yo no tengo cómo ratificar. Claro, me encantaría, o sea, sería la invitada. Pero por algo tenés tanto interés vos en eso. Claro, yo no sabía, pero de chico, bueno, en fin, todo eso siempre, bueno, esto lo de mi tía abuela lo puse en dependencia, no sé por qué entré ahí, pero se lo quería contar. Lo que sí es que en realidad el tema de los ovnis, que yo de chico me interesaba y averiguaba con los contactados, nunca estaba en el tema de espiritualidad, no estaba conectado, por lo menos yo no había ninguna conexión, para mí no hablaban de eso. Tengo libros de Sixto Paz de que me regalaron de chico, no habla de espiritualidad. Entonces, lo que me fui dando cuenta cuando empecé en el tema de espiritualidad es que en realidad sí, hay una gran conexión. Espiritualidad o todo este mundo de despertar de conciencia, porque lo que está pasando es que cada vez hay más personas que están teniendo este tipo de avistamientos o contacto con estos seres, estas civilizaciones. Y todas las personas, de hecho, que yo he entrevistado, todas, fueron 2 episodios por ahora, pero digo, han tenido ese contacto, y tienen contacto a veces con ese tipo de seres. Entonces, es parte del proceso, es parte de ese despertar de conciencia. Lo entiendo así ahora. Todo esto porque en realidad lo que quiero es darle como una intro a Marce, que con toda su experiencia que ha contado,
también tiene el condimento de contactar con esos planos, seres, naves. Vos nos contarás un poco. ¿Qué fue lo que contanos un poco tu experiencia en ese campo? Bueno, los comienzos en realidad fueron más que, o sea, la vida misma ya me preparó como para entrar en ese tema desde muy chiquito, porque tengo una historia muy similar a la que acabas de contar. Mira. Mis dos padres, mi padre y mi madre, formaban parte del primer grupo Rama que se hizo acá en Uruguay. ¿Verdad? Me habías dicho, ¿verdad? Me he olvidado. Sí. Y ellos fueron a Perú, vieron las naves, seres de 3 metros, o sea, cosas... Sí. Y eso yo ya lo escuchaba desde chiquito. Sí. Si bien yo nunca formé parte del grupo Rama ni nada, o sea, eso estaba en la vuelta. Ellos escuchaban el programa todos los domingos, un programa de radio que tenían todos los domingos. Entonces, que era como un tema que estaba todas las semanas. Había algo del tema fenómeno ovni en casa porque ellos dos estaban muy metidos en eso durante toda mi infancia y mi adolescencia. Yo por mi lado, bueno, buscando el hombre experimento, probando diferentes cosas, a ver qué me podía hacer mejor. Bueno, la meditación, esta otra, este tipo de dieta, esta otra, lo que sea. Y siempre entre probando y probando, bueno, alguna vez me interesé un poco por el tema, a ver de qué se trata, porque digo, ellos también, el grupo Rama hablaba mucho de que habían sanaciones también en el medio, en todos esos procesos, de esas comunicaciones con esas naves, con todo eso. Sí. Y bueno, también vi esa conexión con el tiempo, que hay toda una conexión espiritual con todo esto. Cuando más espiritualmente te conectás y soltás el control de que querés ver, ¿viste? De la parte mental, es cuando se empiezan a mostrar. O sea, es como bastante loco. La primera vez que los vi, no recuerdo exacto la primera vez que los vi, pero sí las primeras experiencias. Una fue en la Aurora, en la estancia de la Aurora, que es un lugar como de mucho avistamiento. Sí. Fui con un grupo de mucha gente donde hacíamos muchas meditaciones. Y hicimos meditación y cuando terminó meditación abrimos los ojos y arriba era un baile de estrellas que no había manera. Y estamos hablando de 20 años atrás, o sea, sí. No había drones, no había nada. Sí. No había manera, y estamos en el medio del campo, en el medio de la nada. Sí. Y estaban arriba y estaban abajo y subían, era una locura. Sí. Esa fue una de las primeras experiencias. Después me fui dando cuenta que los veía, nunca fue que quise verlos como intencional, a verlos quiero ver. No, era como aparecían cuando yo hacía algo que estaba relacionado a mi crecimiento personal. Entonces los vi otra vez cuando fui a una ceremonia de Temazcal. Sí. Hice toda la ceremonia de Temazcal, que fueron como 8 o 9 horas. Cuando salgo, miro para arriba porque estaba tratando de que me entrara aire y ahí empiezo a ver el baile de estrellas. Alguien que estaba al lado mío también lo vio, el resto de las personas no lo vio. Nadie miró para arriba, por más que les dijimos, miren para arriba, que nadie miró. También veo mucho eso, que a veces cuando los ves, tenés gente alrededor que no los está viendo. Y por suerte, muchas veces siempre tengo a alguien al lado que lo está viendo como yo. Sí. Entonces, bueno, o lo estamos alucinando compartidamente de forma natural, o verdaderamente está sucediendo. Sí. Y fue como una relación que se ve que estaba ahí, pero nunca fue que yo la impulsé ni la busqué específicamente, porque no le encontraba una manera de cómo me podía ser útil para lo que estaba buscando. O sea, sí. Bueno, cierro los ojos, cúrenme de mis enfermedades y mis problemas, y obviamente no pasaba nada. Entonces dije, bueno, debe ser por otro lado, ellos deben estar más para otra cosa. Pero lo cierto es que la más impactante, el avistamiento más impactante que tuve fue hace 17 años, fue en la costa, en la Rambla, y era un día de semana, de noche, pasaban autos, gente por todos lados. Había bajado de la Rambla con un amigo porque mi amigo en ese momento me había dicho que había escuchado
que varios canalizadores internacionales, donde canaliza información de hermanos mayores, extraterrestres, seres interdimensionales, lo que sea, que ese día, esa noche se iban a mostrar en todo el mundo, que iban a haber muchos avistamientos. Bueno, bajamos a la Rambla como para charlar un rato y porque bueno, capaz que de última vemos algo. Creo que fueron 20 minutos que bajamos y nos sentamos en un murito y enseguida vimos una estrella que se empezó a mover de forma circular y quedamos duros. ¿Qué hora era? Y para mí eran las 9 de la noche. ¿De la noche? Las 9 de la noche estaba la Rambla repleta de gente y, Sí. y los autos que iban y venían Sí. ahí en en la calle contra... ¿Acá en Positos? Sí, la Rambla de Posito. Y ahí empezamos a ver eso, estábamos duros, o sea, no podíamos dejar de mirar los dos. Sí. Y en eso que va girando y va haciendo todos estos movimientos que no había manera, y ya Sí. te digo, hace 17 años, cero drones, cero... Sí. En eso que hace eso, vemos que se agranda, deja de brillar como una estrella, y a una velocidad que fue una locura, se nos pone enfrente de nuestra cara, como a 20 metros, Ah. quedó como arriba del agua, porque nosotros estábamos en el borde de la Rambla, entonces después venía el agua, quedó arriba del agua, pero no rompió la barrera del sonido, no hacía ruido, no rompió la barrera, no nos tiró viento cuando bajó de golpe, Sí. no hizo nada raro en el agua, y estaba tipo a 5 metros del agua, Sí. o 3. Era una nave de un tamaño que, bueno, 2 personas adultas como yo capaz que entraban tranquilos y un poquito más despacio. No era una nave grande, pero ¿Y la gente que estaba pasando ahí? después de Nadie- que terminamos esa experiencia de ver, miramos para el costado, nadie vio nada. Fuimos nosotros dos nada más. Y por suerte él lo vio, porque si no yo no me lo creo. Claro. Qué loco que nadie lo vea. Y estaba ahí, Sí. y le vimos el contorno, porque no estaba obviamente brillando más, le vimos el contorno al material, uno se imaginaba, bueno, es tipo de metal o de algún Sí. metal. Lo que vi, solo recién cuando hice alucinógenos, muchos años después, lo pude asimilar como algo similar. Cuando yo hice alucinógenos y aluciné por primera vez, después de muchos intentos, lo primero que me pasaba era ver cosas como Energía. como en ondas, Sí. como un mar que se mueve. Yo miro Sí. cualquier cosa y es como que tenía Como el aura. movimiento. Como el aura de las cosas. Claro, como esa y El campo esas ondas, energético. Campo y energético. toda la nave era así, era como unas olitas. Sí. Tenía movimiento, el material era como, no era estático, Sí. pero estaba quieta, pero hacía como esas ondas en todo el material. Ahí quedamos duros, no sabíamos qué iba a pasar, y creo que fueron 20 segundos, y se levantó, y así como bajó a esa velocidad, volvió a subir, se hizo chiquito, se iluminó, volvió a ser una estrella, giró un poquito, y se apagó y desapareció. Y para que le quede claro al que estaba escuchando, vos no estabas fumado, No. nada, cero. No, cero de nada, habíamos bajado la Rambla, estábamos, ya te digo, esto fue hace 17 años, Sí, yo era sí. bastante chico, estábamos andando en skate Sí. en la Rambla, Sí. no, quedamos durísimos. Bueno, y ahora en lo que es tu experiencia más cercana, que fue un poco el disparador de decir, bueno, vamos a juntarnos, que primero yo me iba a juntar con Marcy, vamos a hacer el episodio de Marcy, y dije, no, vamos a traer a Gas, menos mal que hice eso, porque estuvo buenísimo el intercambio entre los tres. Pero, ¿qué fue un poco lo que te pasó? Porque ese contacto con naves, ¿siguió pasando después o se Quedó ahí, pausó quedó ahí. hasta ahora lo que pasó últimamente? Exacto, no, quedó puntual ahí y ¿Querés después contar no- lo que te pasó últimamente? Bien, sí. Después de ese gran, masivo como avistamiento, no, capaz que alguna vez, alguna cosita, pero después pasaron 17 años de mucha tranquilidad, yo también me volví como mucho más terrenal, Sí. pude poner un poco más en estabilidad mi salud, entonces me volví más terrenal, me concentré más en el trabajo, en otras cosas, Sí. no de origen espiritual, Claro. porque también tuve otras malas experiencias al lado espiritual, entonces como que me alejé un poco. Sí. Y eso evitó que mi contacto, yo veía que los veía cuando yo me conectaba con mi lado espiritual. Sí. Entonces, como lo dejé de lado, no los vi más. Claro. Y ahora hace poco, tuve entre todos estos experimentos que yo hago, fui a una sesión en un tanque de privación sensorial, donde básicamente es como una cápsula que vos entrás, tiene unos 300 litros de agua, un poco más.
Ahí le echan 300 kilos de sales magnésicas, por lo tanto vos cuando te tirás en esa agua flotás como si estuvieras... Pará. Vos sí que sos el hombre experimento. Pero pará, eso es algo que pasa acá en Uruguay. Hay un lugar donde, por suerte, tenemos una cápsula donde se puede ir, tener una sesión. Yo nunca había escuchado hasta que me dijiste hace poco, Sí. y todavía sigo sin tratar de... O sea, es como una cápsula onda de esas como muestran las películas de ciencia ficción, que entra una persona, como si fuera una cama solar. Como si fuera una cama solar. Más grande. Un poquito más grande, Sí. pero sí, como con forma de huevo. Y más allá, la pregunta es, más allá de para tener esa experiencia que me vas a contar ahora, Sí. ¿para qué tiene otra aplicación eso? ¿El tipo que la trae solo para...? No, la aplicación más básica, si bien con el uso continuado uno va ahondando en experiencias, la aplicación más básica es que vos quitas todas las tensiones. 50 minutos en esa cápsula equivalen a 4 horas de sueño profundo. Entonces te remueve mucha tensión muscular que tenés profunda. Entonces tenés espasmos. Es como que no hay manera de no soltarte porque tenés todos los sentidos muy minimizados. Te ponen tapones en los oídos, entonces no escuchás. Estás en un lugar oscuro, no ves nada. Estás flotando. Te puedes relajar completamente. Entonces no tocas nada, no sentís el tacto con nada. Estás en el espacio flotando en la nada. Sí. Y no ves nada, no escuchas nada, no sentís ningún olor a nada. ¿No estás con música? Silencio total. No. Okay. Entonces ahí enseguida te transporta, ya te digo, la primera vez que fui, me pareció que habían pasado 10 minutos. Cuando el loco me abre y me saca, le digo, pero pasaron 10 minutos. Mirá la hora. Y miro y ha pasado más de 50 minutos. Y él, no entiendo qué pasó, te juro que fue un momento. Y me dice, lo que pasa es que vos, esto me lo explicó la persona que se encarga del servicio ahí. Cuando vos entrás en la cápsula, al ratito, como tus sentidos están muy minimizados, pasás muy rápido a la cuarta dimensión y ahí el tiempo es elástico. Entonces, por eso te parece que fueron 10 minutos, pero no. No, fue un... Fíjate, el reloj no te miente. Y fue tal cual. Y bueno, él me decía cuando te dormís, de repente te despertás y dices, pero mirá la siesta que me pegué. Claro. Fue como que recién... O cuando soñás, que el sueño te parece, vos lo contás y fue cortito el sueño, hice 2 cosas y pasaron 8 horas. Sí, tal cual. Y bueno, él me decía que cuanto más uno va entrenándose, como todo, ¿no? Entrenando en la cápsula, más profundo va, más como que va y hay todo un entrenamiento para poder tener distintos tipos de experiencia. Pero si uno no tiene ninguna experiencia, lo mínimo que sacás es un gran descanso y liberar tensiones musculares muy profundas. Entonces llegué ahí porque sabía que existía, no sabía que existía en Uruguay y no me acuerdo cómo fue que me enteré que existía, me tiré de cabeza. Sí. Entonces ahí fui la primera vez, pasó eso que fue como un ratito, entonces sentí que no pude hacer nada. Además era la primera sesión y era todo muy nuevo, no sabía si me iba a dar claustrofobia, Claro. si iba a golpear el coso para salir, no pasó nada de eso. Entonces la segunda vez que fui dije, voy a meditar, porque si fue un descanso tan profundo la primera y no medité nada, ahora en esta segunda vamos a ver qué pasa. Y ahí es donde hago una meditación, que es una que siempre hago, donde voy a un lugar que se repite, donde aparece una mujer, donde todo esto visualizado, ¿no? Sí. En la meditación, y donde ahí converso. Sí. Obviamente no me esperaba que fuera tan potenciado ahí, no fue. No sé cuántos minutos fue que me llevó relajarme, entrar y de repente estoy visualizando que estoy en esta playa donde el agua es toda violeta, el cielo está estrellado, es de noche, hay todo naturaleza por detrás, toda la parte de la playa con arena blanca, estoy sentado en la orilla y viene esta mujer, se me acerca, se me sienta al lado y mi razón para hacer esa meditación era de vuelta consultar sobre mi salud. Sí. ¿Qué pasa con mi salud? Porque justo el año anterior yo venía de 4 internaciones hospitalarias, el panorama estaba oscilando demasiado. Sí. Entonces le digo, ¿qué está pasando ahora? O sea, dame un poco más de información porque no sé qué pasa. Y la mujer me dice que me quede tranquilo, que la razón por mi enfermedad y mis problemas de salud tiene una función que cumplir, que la función esa para cumplir es
yo tener esa insistencia y ese camino en lo espiritual, que de otra forma no hubiera sucedido de la misma manera, ese contacto con todo eso, la empatía, el desarrollo de muchas cosas relacionadas con la energía del amor, porque la enfermedad me ayudó mucho, y es cierto, la verdad que es verdad. Pero me dijo que esa función está llegando a su fin, y yo quería como algo más concreto. ¿Me puedes dar alguna fecha cuándo es que llega a su fin? Entonces me dijo, entre el 2024 y 2025. Ahí llega a su fin. Hay que sanar cosas, pero la completa sanación se da ya al final del 2025. Dije, bueno, ok. Esa era mi cuestión y nada más. Sí. Ya me iba a levantar y iba a empezar a hacer la vuelta a casa, la aquí y a la hora. Sí. Y en eso ella continúa hablando y me dice, porque ahora se vienen nuevos cambios a nivel de la humanidad y lo tuyo fue una preparación como de muchísima gente que ha tenido preparaciones diferentes para lo que se viene. Ahí como que paré la oreja y digo, pero no entiendo qué se viene. ¿Me podés ser más concreta, decirme fechas, cosas concretas? En vez de ser como más vago, ¿no? Sí. Y me dice, sí, claro. Me dice, entre el 2024 y 2027 va a empezar a haber mucha cantidad de avistamientos de naves. Ahí la conversación cambió rotundamente. Yo había preguntado por mi salud y se transformó en una conversación de terrestre, no sé. Sí. Dije, ok, entre el 2024 y el 2027 va a haber mucho. Sí, al punto que cualquier persona que vos le preguntes te va a decir, sí, todos lo vimos. Como que no va a haber duda. No va a ser solo el grupito de unos poquitos que, estos son los que creen en naves. Sí. No. Todos ya van a ver algo que van a decir, esto es raro, no tengo una explicación, claramente no es un dron. Sí. Y que después de a partir del 2027 al 2033 se va a dar el contacto público masivo. Donde ya está, ya bajan y ya empieza la humanidad como con un contacto directo desde otro lado totalmente. Y me da los rangos y no me da fechas exactas porque me dice que las fechas son movibles. Claro. Porque depende mucho, y ahí me dio una explicación que me dijo que en el aquí y el ahora es muy difícil de entender, pero que igual puedo como obtener la idea general. Y me dijo, cada persona, si bien todos somos individuos en nuestro propio derecho y vivimos en el mismo planeta, cada uno vive en una versión diferente de la Tierra. Y vos te acercás o te alejás a la versión de la Tierra donde ese contacto se da más temprano o más tarde. Con las decisiones que vas tomando. O directamente no se da. Porque no toda la humanidad forma parte de ese nuevo cambio, porque realmente vos imaginate que el momento de que eso se haga público y se convierta en una nueva realidad, todo lo que tira abajo de la humanidad, Sí. ¿no? El sistema económico, las religiones, todo se pone en una tela donde, ¿qué estamos haciendo? Sí. Entonces, por eso me daba los rangos, me decía, dependiendo a donde vos te tires más con tu vibración, qué tan temprano va a ser eso, Claro. o qué tan tarde, por eso el rango. Mirá vos. Y Y te tengo que preguntar de la mujer. sí, La mujer que se te acercó en esa meditación, ¿siempre es la misma mujer siempre? siempre las mismas, sí. ¿Y es humanoide o no tiene Sí, rasgos? sí, es una mujer... Normal, tipo sí, terrícola. Sí, como una persona común y corriente. Yo igual le pregunté en esa meditación al final si ella era una representación de mi subconsciente o un ser canalizado. Y me explicó que no era ni una ni la otra. Que yo conectaba cuando yo hacía una pregunta en el estado meditativo en el que estaba y quería una respuesta. Todas las respuestas están ahí en el universo al alcance de todos, y la representación en la que se me da esa respuesta es en esa playa que siempre es la misma y en esta mujer que siempre es la misma. Entonces es una representación, no es un ser de verdad consciente, Sí. sino es la manera en la que yo recibo la información. Que al ser siempre lo mismo, de nuevo, es como entrenar un músculo Sí, que se va tener una fortaleciendo. Sí. Entonces no es alguien en específico. Me dio todas estas fechas. Después, investigando, coincidía con muchos canalizadores a nivel internacional que hablan de lo mismo, Sí. de que se viene, y no tanto a nivel internacional. Hay gente acá que ha salido en la tele y que lo ha dicho,
ha dado algunas fechas inclusive más tempranas. Y bueno, la verdad que quedé bastante sorprendido con todo este cambio. Yo venía preguntando por mi salud y terminamos hablando de todo esto, de extraterrestres, y la verdad que al final le estoy diciendo, me cuesta creer todo esto, me estoy imaginando, realmente siento que me lo estoy imaginando. ¿Me podés dar alguna prueba de esto? Me dice, por supuesto. Este momento de cambio es crucial para la humanidad, como para otras civilizaciones en otros tiempos. Entonces, muchos seres interdimensionales están observando muy detenidamente. Es un momento, inclusive toda la gente que eligió estar ahora viviendo, eligió para atravesar este momento de la humanidad de cambio, que es increíble. Todos, más o menos, todos elegimos atravesar ese cambio. Y muchos seres interdimensionales están observando, y te están observando a vos como observan a muchas personas. Digo, ¿a mí? Sí. ¿Querés una prueba? Mirá para arriba, que los vas a ver. Hacía 17 años que no veía nada. Digo, ok, termina, salgo del tanque, muy perturbado porque había ido con una idea y me fui con algo que me dejó maquinando la cabeza. Esa noche salí a la terraza de mi casa en plena ciudad, miro para arriba. Me dijiste, ¿te mudaste? ¿Estás a 2 cuadras de casa? Estoy acá a la vuelta, en Joaquín Núñez acá. Sí. Y miro para arriba, hago una meditación cortita, miro para arriba, no sucede nada. Digo, me lo imaginé. Quedó por eso. Pasó una semana, pero me seguía como una semillita dando vuelta, porque digo, fue todo muy específico y yo no llevé la conversación a ese lado. Es como que me resulta raro, qué raro. Pasaron unos días más y yo al final conozco a alguien que hace canalizaciones, hablé y le dije, ¿me puedes hacer una canalización para ver? Tengo algo que me pasó, una meditación hace una semana y 2 días y me sigue dando vuelta la cabeza y no puedo creer que me lo haya imaginado todo. Tengo esa canalización un día a las 8 de la mañana. En la canalización ella canaliza a un hermano mayor, extraterrestre, lo que sea, y me dice exactamente lo mismo que yo le dije, que yo había vivido en la meditación sin que yo le contara. Sí. Entonces dije, capaz que no estoy loco, porque me acaba de decir lo mismo sin que yo le dijera los datos específicos de la meditación. Me tiró alguna cosita más, quedó por esa, y me dijo y yo le pregunté, pero ¿y por qué no los vi cuando miré para arriba? Porque lo hiciste con la mente, tenés que hacerlo con el corazón. Claro, no es a pedido mío de, bueno, a ver, muéstrense, por favor. Claro, no se mostró nadie. Por eso no veo nada. Claro, no es prendo el switch y mirá cómo te lo llamo ahora. No. Y tenía sentido. Dije, bueno, capaz que puedo ir a la Aurora, hacer una meditación y ver qué onda más adelante. Y quedó por esa, pero ya no me sentí que me lo había imaginado todo. Ese mismo día, a las 11 de la noche, vi 2 naves espaciales, porque no había manera de que no fueran por el tamaño que tenían. Era una cosa, la primera, no sé si no medía kilómetros, porque era gigante, una cosa que realmente, o sea, quedé durísimo. ¿Dónde lo viste? En la terraza de mi casa. O sea, mirando para arriba, yo justo estoy en el último piso. Sí. Y tengo una terraza que es grande. Y ahí veo todo, casi no te digo 360, pero Sí. se ve todo. Desde la torre de Antel hasta para el otro lado, Sí. hasta que pierdes la vista. Y eran las 11 de la noche, habíamos terminado de almorzar hace un rato, estábamos en la terraza con mi esposa, y me voy a levantar a dormir, le digo, bueno, voy a dormir, me voy a bañar, y ella me dice, ¿qué es eso? Digo, ¿qué? Y miro para atrás, y vemos una luz gigante en forma de cruz, gigante, brillante, de una cosa que, o sea, no entiendo cómo, seguramente alguien más lo tuvo que haber visto. Sí. Y estaba más a la altura de la torre de Antel, pero más lejos. Okay. Y nos pusimos ahí contra la baranda a mirar. Y digo, no, pero no se está moviendo, capaz que sí, pero ahí no hay nada así. Y en eso que estamos hablando, se empieza a mover hacia la derecha. Y decimos, y empieza a cambiar el patrón de luz. Pasa por atrás de un edificio, porque estaba mucho más lejos, ¿no? Como lo veíamos, justo teníamos un edificio adelante. Cuando sale de atrás del edificio, se apagó.
y en ese momento, al segundo, se vuelve a encender con luces totalmente diferentes en una punta y en otra punta, que no alumbraba. Cuando vos pones una luz, lo del costado lo alumbra. Sí. Acá no pasaba eso. Había cambiado por una luz roja gigante que medía cientos de metros y una blanca en cada punta, y se veía en negro todo el contorno de esta nave, que era como un platillo volador. Sí. Gigante, o sea, eso era, nunca había visto algo tan grande. Y ahí lo vemos, hice de costado, subimos al segundo piso donde estamos los cuartos, que están las ventanas que dan hacia el otro lado, Sí. que porque ya no lo veíamos, pues estaba yendo de la vista de la terraza, y ahí lo seguimos viendo, hasta que en un momento como que bajaba, ¡pum!, y se apagó, y desapareció. Ahí yo saco el celular, empiezo a filmar, y digo, ahí desapareció, ya no estaba filmando nada, ¿no? Sí. Ahí desapareció la nave que acabamos de ver, que no era indiscutible. O sea, yo para que diga que es una nave, de última te digo, objeto volador no identificado. Sí. Pero el tamaño, no, fue una locura. Y en eso que lo estoy grabando digo, claro, y acá arriba es un avión que está pasando, y ahí fue donde desapareció. Y el avión no se movía, y de repente miro bien, y no tenía ninguna luz de avión. Sí. Y cuando lo vuelvo a enfocar, y ese lo tengo grabado, son dos luces que prenden y apagan, Sí. A veces se acoplan con, Sí. con el patrón, a veces diferente, y cambiaban el patrón. Estaban quietitos y después empezaron a mover rápidamente hacia donde desapareció la primera nave, bajaron, parpadearon un poco más, era un patrón rarísimo, y desaparecieron en el mismo lugar. Y eso fue la primera noche, hace unos meses atrás, de que hice esa canalización. Y que pediste la confirmación. Pediste de nuevo la confirmación. La confirmación de esa meditación. Sí. Claro, yo cuando salí es como que a voluntad, bueno, a ver, la confirmación, a ver, y no pasó. Pero después de que me quedó dando vueltas en la cabeza, porque era todo muy específico y muy loco, porque nada que ver a lo que yo había ido a preguntar. No me lo creía, que me lo había imaginado. Sí. Y cuando hago esa canalización, ella me da la misma información y me dice que no, que van a aparecer y que me acostumbre porque van a aparecer. No le di bola porque digo, pasó una semana y 2 días y no pasó nada. Y esa misma noche pasa esto, y al otro día volvió a pasar, y al día siguiente volvió a pasar, y empezó a pasar cada 2 días. De ver todos estos objetos, de día y de noche, no solo de Sí. noche. Y ahí volví a hacer otra meditación de esas profundas para preguntar, bueno, ¿qué pasa que estoy viendo tanta cantidad? O sea, está bien, ya me di cuenta que están ahí. Y entonces yo había pedido ayuda, la canalizadora me dijo, vos pediles cosas que te ayuden, que te asistan en tu desarrollo, que ellos lo hacen eso. Claro. Bueno, entonces yo hice una meditación y les pedía asistencia con mi parte espiritual, laboral, todo. Y entonces empecé a verlos todo el tiempo, mi esposo también. O sea, en el 70% de los avistamientos estaba mi esposa. ¿Tu hija los ve? Mi hija los vio, sí. No los vio todas las veces que lo vio mi señora o los vi yo, pero también, de hecho, uno nos lo señaló ella. Mira. Y que tuvimos que parar el auto, dijimos una estrella, hasta que empezaron a pasar cosas raras. Esos movimientos que ya te dicen, Sí, sí. bueno, por lo menos lo ponemos en la categoría objeto volador no identificado. Sí. No, pero una locura. Vos me dijiste, cuando hablamos esa vez, habían pasado 2 semanas y habías tenido 11 avistamientos. Sí. No, y ahora hay el triple. Ahora el triple. Sí. Qué interesante. Y eso de que te dijeron que pidas ayuda, asistencia, también lo he escuchado muchas veces, de que están ahí, pero ellos no se van a meter si vos no lo pedís, porque como vos tenés libre albedrío, vos no podés agarrar y ellos no se van a meter. Vos tenés que pedirles en tu libre albedrío, pedirles asistencia en cosas específicas para evitar eso. Tal cual. Fue cuando les empecé a pedir. Igual me llamó la atención la cantidad, porque era como, ya me di cuenta que están ahí. Porque algunos avistamientos me erizaba la piel de lo extraordinario. Pasé de ver 17 años de no ver nada, Sí. a ver día por medio, era como medio mucho. Y lo que me decían era que aparecían para confirmar ciertas acciones mías. Por ejemplo, aparecían después de una meditación, o si estaba tomando una decisión de cambiar la dieta por cosas mucho más sanas, y de repente termino de hablar de eso y ahí están. Sí. Me voy con una agrupación que nos juntamos a meternos en el hielo,
Sí. Y aparecieron también ahí, como que aparecen en cosas que me suman para acercar, yo como lo interpreto, ¿no? Que me suman para acercar mi vibración hacia una conexión con ellos. Y hacia donde ellos me dicen, es por acá, Sí. como que me están guiando. Y de hecho en la meditación me dijeron, es como que aparecen para guiarte diciendo, es por acá. Además de para protegerte, para proteger a tu familia. Y le digo, pero ¿y hay alguna cosa más? Porque está bien que la guía y todo, pero y me dijeron, en ese momento me dijeron, no nos concentremos con eso ahora, porque si te lo decimos, te va a quedar en la cabeza andando hasta Sí. que suceda o no. Porque lo primero que tenés que hacer es un paso previo, que es conectarte con la afinidad de tu alma. Vos ahora estás en una rosca laboral en la que vos no estás contento y querés salir. Sí. Vos tenés que conectarte con la afinidad de tu alma. La afinidad de tu alma es cualquier cosa que tenga que ver con la creatividad. Ya sea dibujar, escribir, todo lo que sea creativo. Le digo, pero yo no tengo un talento para nada de eso. Y eso no importa. Vos lo haces y vos te juntás a la afinidad de tu alma y entonces todos tus canales se liberan. Claro. La salud, la prosperidad, el bienestar, las buenas oportunidades, todo fluye en tu vida. De hecho, tu vida va a ir más rápido. Digo, pero ya está yendo, los cambios que estoy teniendo ya hace años vienen siendo muy rápidos. Bueno, sí, pero todos esos cambios vienen con una cuota de estrés grande, ¿verdad? Digo, sí, claro. Imagínate que todo vaya más rápido todavía, pero que fluya, que ni lo sienta. Y eso es cuando uno hace la afinidad de su alma, que las cosas sean de esa manera. La afinidad de su alma. Así me lo dije, la afinidad de su alma. Y entonces empecé a hacer cosas relacionadas al tema, y bueno, y empezaron a pasar cosas. Y me dijeron, enfócate con eso ahora, que cuando lo tengamos resuelto, volvemos a hablar. Qué lindo. Y ahí quedó. Hasta ahora estamos en eso. En eso nos vamos a quedar. Vamos a quedar con esa. A partir de ahora vamos a ser 3 terrícolas buscando la afinidad con su alma. Ahí está. Bueno, con esto vamos a tener que ir cerrando porque ya más que esto no, es impresionante todo lo que nos han compartido. Les agradezco de corazón, de verdad. Qué bueno que confié en hacerlo esto distinto, hacerlo en persona, en decirle a los dos. Esto no lo había hecho y la verdad nunca era el formato siempre era virtual y iba a ser así. Pero hay que escuchar a la vocecita. Che, muchísimas gracias, en serio. Gracias, Dieguito. Muchas gracias, Diego.